Vamos a continuar con las clases teóricas. Disculpen el percance, parece que ha sido el problema del software. Muy bien. Bueno, el día de hoy toca un tema bastante interesante, ¿no? Dermatosis inflamatorias 1 y 2. Dentro de este grupo de patologías, vamos a encontrar a un grupo de dermatosis bastante conocidas y con las cuales ustedes van a lidiar en el quehacer diario, cuando estén sobre todo en centros de establecimiento de salud de primer nivel de atención. Esta es con la que vamos a comenzar, ¿ya? Dermatitis atópica. Entonces, estoy así en nuestros compañeros. Ya creo que hasta ahí nomás, porque ya estamos prácticamente bastante tiempo de... Bien, muy bien. Entonces, miren, cuando hablamos de dermatitis atópica, lo primero que tenemos que recordar es que hay un síntoma que lo caracteriza. El síntoma es el prurito. Entonces, dermatitis atópica es una dermatosis pruriginosa. Estamos, desde ahí vamos a partir, que es una dermatosis pruriginosa. Es una dermatosis de evolución crónica. Entonces, es una dermatosis crónica pruriginosa. ¿Cuándo denominamos crónico o crónica una dermatosis? Cuando la patología, la entidad, sobrepasa las 6 semanas de evolución. Igual, recuerden cuando hablamos de urticarias crónicas, ¿no? Mencionamos el tiempo, mayor de 6 semanas. Igual sucede con dermatitis atópica. Entonces, si tenemos una dermatosis crónica pruriginosa, repito, que dure más de 6 semanas en su evolución, tienes que descartar dermatitis atópica. Ahora, esta patología es más frecuente en un grupo etario, ¿sí? En un grupo etario, ahorita vamos a ver las imágenes. En este grupo etario, población sobre todo infantil. Ahora, como entidad se puede presentar en todas las edades, ¿ah? Inclusive podemos tener cuadro de dermatitis atópica en adultos jóvenes como ustedes, en adultos de mediana edad como sus docentes, o en adultos mayores, pero predomina en este grupo etario, el que están viendo ahorita en imagen, en pacientes en población infantil. Y como pueden ver en la imagen, miren, una imagen vale más que 1000 palabras, por eso es que se las presento, miren, el prurito es el síntoma, y no se olviden eso, es el síntoma que tiene que estar presente. Estamos. Ante esta patología, el prurito es el síntoma que tiene que estar siempre presente. La ausencia de prurito descarta el proceso. O sea, ¿qué significa eso? Miren las lesiones que tienen cara. Entonces, y también, bueno, en otras partes del cuerpo también las va a presentar. Pero si tenemos un paciente que tiene estas lesiones muy típicas de dermatitis atópica, pero no tiene prurito, es más probable que no sea dermatitis atópica. Así tenga las lesiones típicas, porque el prurito tiene que estar sí o sí, en todos los casos. Es el síntoma cardinal. Y ahorita vamos a ver rápidamente, vamos a hacer más que esto una revisión iconográfica, ¿sí? Porque la teoría ustedes ya la tienen en plataforma, ¿no? Están en PPT narrados. Entonces, miren, dermatosis crónica pruriginosa, distribución mundial. Pero, como ustedes verán en este mapa, en algunas regiones del mundo predomina más que en otros, es más prevalente. Entonces, por ejemplo, miren nuestro país, si ustedes lo reconocen, no está de rojo. Y no está de rojo por ser el Perú, ¿eh? Está de rojo porque la prevalencia es alta. Entonces, miren, vamos a la leyenda abajo, en la parte inferior. Entonces, este es un estudio, ¿ya? Bastante, que ha incluido a muchos países del mundo. Como pueden ver, es una publicación en esta revista bastante prestigiosa en Nature.
Y es reciente, no es que sea algo de décadas atrás, miren, 2018. Bueno, antes de pandemia, ¿no? Entonces, vamos a ver que según la leyenda hay diversos colores, ¿no? Entonces, en los colores, por ejemplo, este que tiene un color medio, este es un color azul pastel, lo que llaman este, o azul acero, ¿no? Miren, va de 0 a 5.0 de prevalencia, ¿no? En porcentaje. Entonces, más o menos está afectando entre el 0 máximo a 5% de la población, ¿no? Entonces, son cifras bajas. Y así, ¿no? Va a haber uno, por ejemplo, el verde que está entre 5 a 10%, ¿no? De prevalencia, ¿no? Acá hay uno de 10 a 15, ya van cambiando de color a amarillo. Naranjado de 15 a 20%. Y lo van a mapear, ¿eh? Quizás no todos los países están acá, ¿no? Como pueden darse cuenta, países del África pues no figuran. Canadá tampoco parece que no participó en la investigación, ¿no? O tampoco Australia. Pero, por ejemplo, miren, lo que llama acá la atención es el color rojo. Y bueno, miren, acá está algunos países de Europa, ¿no? Del norte, ¿sí? Los países escandinavos, ¿no? Acá en la zona del Asia, pero acá, por ejemplo, Gran Bretaña, ¿no? La Gran Bretaña. Pero aquí en el continente, en nuestro continente americano y sobre todo en Sudamérica, en esta parte del continente, vamos a ver que entre los dos países, pues acá está Paraguay. El Perú también está en rojo. ¿Eso qué significa? Somos un país de alta prevalencia. Miren, más del 20% de prevalencia en su población de dermatitis atópica. ¿Sí? Y eso que no somos un país del primer mundo. Entonces, miren, alta prevalencia de dermatitis atópica. ¿Eso qué significa? De que cuando ustedes sean médicos serumistas, cuando sean médicos generales, sí o sí van a ver esta patología. Psoriasis, 0, no, perdón, 1 a 2% aproximadamente de la población puede estar, ¿no?, afectada por psoriasis. Pero dermatitis atópica es 20 veces lo que es la población de psoriasis. Es mucho más prevalente. Y probablemente, aparte de las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas agudas, que es el pan de cada día de los pediatras y los de médicos de primer nivel de atención, con la población, con los pequeños, pues con los problemas cutáneos, y entre los problemas cutáneos, la dermatitis atópica es bastante relevante. Entonces, he ahí la importancia de esta clase. Por eso es importante, ¿no? Y no perderse. Muy bien. Entonces, ya estamos en la parte introductoria. Entonces, es una dermatosis crónica, pruriginosa, mundial, muy prevalente en nuestro medio, en nuestro país, y como pueden ver en esta diapositiva, multifactorial, ¿sí? Tiene un fondo genético, sí, pero también es multifactorial. Entonces, múltiples factores todos sumados hacen de que se desarrolle y se presente esta patología en algunos individuos, ¿no? En algunas personas. Muy bien, entonces seguimos. Somos con la siguiente diapositiva. Les voy a presentar unos criterios diagnósticos y probablemente ustedes ya lo revisaron. Son los famosos criterios de Hennifin y Raska, ¿no? Entonces, fundamentalmente los criterios de Hennifin y Raska son criterios clínicos. Estamos, criterios clínicos, ¿no? Por ahí de repente hay un criterio laboratorio. Hennifin y Raska, que son dos investigadores de la década más o menos del 80, ¿no? Entonces, hicieron un estudio, un trabajo de investigación de dermatitis atópica. Y como todo trabajo de investigación, pues tiene criterios de inclusión, ¿no? Y criterios de exclusión. Entonces, todo lo que ustedes están viendo en esa diapositiva son los criterios de inclusión. Entonces, como son criterios bastante completos, se hizo muy popular, ¿ah? Después de la publicación de ellos, del reporte, de la publicación de trabajo de investigación, se hizo muy, muy popular. Entonces, y otros investigadores pues lo estuvieron aplicando, ¿no? Entonces, hay ahí la relevancia de estos criterios de Hennifin y Raska bastante completos. Actualmente más se utiliza pues en el ámbito
de investigación, ¿no? Mayormente en la práctica diaria, ahorita les voy a enseñar los otros criterios, utilizamos más los criterios del Reino Unido. Si ustedes se dan cuenta, miren los criterios mayores, ¿no? Y acá están los criterios menores. Dentro de los criterios mayores de Hellingham y Rasca, miren quién va primero. El prurito. El prurito. Lo que decía, en la ausencia de prurito, descarta la patología, descarta el proceso. El prurito siempre tiene que estar presente. La ausencia de este criterio mayor descarta todo lo que, así todo lo que acá cumpla, ya no se puede hablar más de eso todo. Los demás criterios son pues las lesiones, cómo se distribuyen, qué características tienen. Y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Ese curso crónico y recidivante, la dermatitis atópica. Y bueno, para uno desarrollar dermatitis atópica, no cualquier persona, no cualquier niño desarrolla esta entidad. Tienes que tener la genética para poder desarrollarla. Entonces, siempre o casi siempre hay antecedentes familiares de atopía en la familia. La atopía viene a ser un estado. En sí la atopía es un estado. Es un estado de salud. Hay una tendencia, ¿no? Así se la define, como una tendencia personal y también y familiar, ¿no? De producir, ¿no? Ciertos anticuerpos, sobre todo en la familia de la inmunoglobulina E, ¿no? En respuesta a alergenos. Y alergenos son toda aquella sustancia, proteína, etcétera, que puede desencadenar una respuesta de hipersensibilidad. Ese es un alergeno. Por lo general son proteínas, ¿eh? Son proteínas. Entonces, eso es la atopía, ¿no? Entonces, uno para desarrollar dermatitis atópica y las otras entidades dentro del espectro de atopía, pues tiene que cumplir, ¿no? Tiene que tener esa condición, ¿no? Es una condición. Entonces, no cualquiera hace dermatitis atópica. Entonces, y las otras caras de la atopía son el asma, ¿no? La rinoconjuntivitis alérgica. Son las otras caras. La dermatitis atópica es una de las caras de la atopía, una de las expresiones de la atopía. Muy bien, entonces, seguimos. En los criterios menores, miren, hay varios. Miren, sequedad de piel, que es cerosis. Nunca olviden eso, ¿eh? Cerosis es sequedad de piel. También ictiosis. Otros signos, miren, hiperlinidad palmar. Vamos a ver unas imágenes después. Queratosis pilar, también tengo unas imágenes de queratosis pilar, ¿no? Reactividad a pruebas cutáneas. IgE, inmunoglobulina E. Hay la inmunoglobulina E total y la específica. Por lo general, al inicio siempre pedimos total para ver los niveles, ¿no? de inmunoglobulina E, si están elevados o no. Y si están elevados, ya pedimos la inmunoglobulina E específica, ¿no? Lo que comúnmente en los laboratorios conocen como panel de alergia. También se valora mucho a qué edad comienza el paciente. Por lo general, como ustedes han visto en la primera diapositiva, en las primeras imágenes, son pacientes jóvenes, población infantil. Entonces, eso también lo valoramos, ¿sí? Como dice acá, tendencia a infecciones cutáneas. Miren, los pacientes atópicos, o los pacientes que sufren de dermatitis atópica, tienen alteración en la barrera epidérmica. O sea, la epidermis no cumple a cabalidad sus funciones. ¿Y por qué se debe eso? Pues porque hay una proteína que tiene un gran rol dentro de lo que viene a ser esta función de barrera, que es la famosa filagrina. Entonces, las mutaciones genéticas, porque esto es lo que es. Entonces, es resultado de mutación genética. O sea, hay mutaciones genéticas en estos pacientes, en los atópicos, que el resultado es que ellos produzcan menos filagrina, o que tengan, o si no, incluso tengan ausencia total de filagrina. Entonces, esta filagrina es muy importante para esta función. Por lo tanto, al tener alterada la función de barrera, están más propensos a desarrollar cuadros infecciosos, ya sean virales, bacterianos o micóticos. Entonces, ustedes que ya han revisado, por ejemplo, dermatosis infecciosas bacterianas, entonces ya recordarán, ¿no? Lo que viene a ser los simpéticos, los famosos simpéticos.
¿sí? La foliculitis, ¿no? La furunculosis. Entonces, por ejemplo, los simpéticos, que es una dermatosis infecciosa bastante común en población infantil, pues es más común en un niño atópico que en un niño no atópico. Igual sucede en, por ejemplo, en las verrugas, ¿no? O los moluscos contagiosos. Es más frecuente que se dé en niños atópicos que en los niños que no lo son. ¿Por qué? Alteración de función de barrera. Muy bien, entonces seguimos. Y así, ¿no? Va a haber varios tecnologías. Por ejemplo, acá tenemos ¿no? Dermatitis de mano, eczema de pezón. Miren, problemas también en mucosa, semimucosa labial, ¿no? Famosa queilitis, ¿no? Es frecuente ver queilitis también, ¿no? Conjuntivitis recurrente. Claro, el tipo alérgico, ¿no? Pliegue inflamatorio de Danny Morgan. Estos son signos clínicos. No todos lo presentan, pero se puede llegar a ver queratocono y así, ¿no? Fitilasis alba también está por acá, etcétera, etcétera. Ahí te lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, Doctor, dime. disculpe la molestia. Hay algunos compañeros que están justo en sala esperando Ah, ya, 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 sí, sabemos cómo arrancar clases. Sí, yo creo que ya, sí, ya he admitido todo ya. No creo que, si alguien sale por error, a veces puede suceder, ¿no? A veces pasa de que se interrumpe tu internet, entonces el delegado está por ahí, a través del delegado, ¿ya? El delegado me avisa que otro mi compañera, ¿no? A veces puede pasar, ¿no? Pum, se te corta tienes problema con internet y ¡pum! Sales de la sala. Y a veces volver a regresar que me avisa el delegado, ¿ya? Muy bien, seguimos, estamos con los criterios de Helsinki y Rasca. Miren, esto es introductorio, ¿ya? Ahorita vamos a hacer la revisión iconográfica. Pero tenemos que tocar sí o sí los criterios, tenemos que hacer un pequeño repaso. Estoy seguro que ustedes ya lo han revisado. Muy bien, entonces los criterios de Helsinki y Rasca son bastante completos, ¿no? Pero a veces en el consultorio, en el quehacer diario, pues, no lo aplicas, ¿ah? O rara vez lo aplicas, ¿no? Entonces, lo que más aplicamos es lo que están viendo ahorita en este momento. ¿Sí? Son los criterios modificados para el diagnóstico de menstruación tópica o criterio diagnóstico de Reino Unido. Estos son del Reino Unido, ¿no? Es como un resumen, de lo que viene a ser Hennifin y Rask. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, otra vez a lo que les mencionaba, mire, debe tener. ¿Ah? Entonces, este es el requisito primordial más importante. Mire, lesiones cutáneas pruriginosas o referencia paterna rascada en los últimos 12 meses. O sea, tiene que haber prurito. La ausencia de prurito descarta este proceso. Y después, bueno, la historia, ¿no? La historia, otra vez, ¿no? Las lesiones cutáneas, que vamos a revisarla por imágenes. El patrón de distribución, no solamente la lesión, sino también el patrón de distribución. ¿No? La historia, los antecedentes. Ya le dije que atopía es una mutación genética, ¿no? Y los genes que ustedes tienen, pues lo heredaron de sus padres. Y si alguno de esos genes tiene mutaciones, también lo han heredado sus padres. En el caso de los atópicos, pues es autosómico dominante. Así es, ¿eh? Autosómico dominante. ¿Eso qué significa? Que uno de los padres del paciente también es atópico. No necesariamente tiene dermatitis atópica. Puede ser que el padre es asmático o tiene rinoconjuntivitis alérgica. O sea, no necesariamente. Podría tenerlo, pero también podría tener las otras caras de la atopía. Pero siempre hay que indagar eso, y eso es importante. Por eso se repite en este cuadrito. Es un cuadro, es una versión resumida del anterior. Entonces tienes que indagar siempre, ¿no? En el antecedente, ¿no? En el patrón, cómo se distribuyen las lesiones, todo. Muy bien. Historia de cerosis cutánea también. Entonces, dentro de todos los estigmas, porque ahorita vamos a ver las imágenes de los estigmas de la atopía, dentro de todas las estigmas, el estigma, digamos, más frecuente en verlo es la sequedad de piel, ¿ya? Cerosis cutánea. Miren lo que dice acá también, inicio antes de los 2 años de vida. Miren, los pacientes atópicos, cuando van a desarrollar dermatitis atópica, lo desarrollan a temprana edad. Entonces, se calcula aproximadamente, y eso revisa en literatura, que 45% aproximadamente de los niños que desarrollan dermatitis atópica ya han debutado, o sea, ya han hecho un episodio en los primeros 6 meses de vida. Miren, el 45%, casi la mitad, ¿eh? Y el 60% de los niños con dermatitis atópica debutaron ya en el primer año de vida. O sea, cuando ya cumplen un año de vida, ya por lo menos han tenido un episodio. Miren, ya superaste la mitad, 60%.
Y el 85% de los niños con dermatitis atópica, ¿ah?, ya han debutado, miren, antes de los 5 años de edad. O sea, en resumen, ¿ah?, casi más de las 3/4 partes de los pacientes con dermatitis atópica debutaron en los primeros 5 años de vida. Doctor, ¿y el 15%? Ese 15% ya es después de los 5 años. De repente cuando eres escolar, de repente sucede cuando eres adolescente, o de repente debutas cuando eres adulto. Entonces, si existe ese adulto que te dice, doctor, yo le juro que de niño, de adolescente, jamás he tenido este problema. Puede ser, puede suceder. De repente está en ese 15% que debuta después de los 5 años. Pero si se darán cuenta, miren, 85% ya es bastante. ¿Sí? Muy bien. Bueno, el compromiso de flexuras, que ahorita vamos a ver también las imágenes, compromiso de flexuras. Entonces, miren cómo es la evolución, ¿ah? Cómo evolucionas. Estamos hablando de la atopía en general, ¿ah?, del estado atópico, miren, ¿eh? Entonces, el estado atópico eh, va a condicionar, ¿no?, que tengas mayores posibilidades de desarrollar, ¿no?, diferentes entidades en relación a ella, ¿no?, como la dermatitis atópica, que es nuestro tema ¿no?, nuestro tema actual en clase, la famosa rinitis alérgica, ¿no?, el asma, que también es ampliamente conocido por ustedes, el asma bronquial, ¿no?, y las alergias alimentarias. Entonces, en el transcurso de la vida de un atópico, miren cómo el atópico de bebé pasa hasta llegar a ser adulto mayor, y nunca deja de ser atópico. Ese es el otro mensaje, el otro concepto que tienen que llevar. El que nace atópico, se va atópico. O sea, toda tu vida vas a ser una persona atópica, porque está en tus genes, ¿sí? O sea, no hablamos entonces de curación. De curación es algo que no te dure toda la vida. Entonces, la dermatitis atópica tiene un tratamiento de control. No es un tratamiento de cura, sino de control. Vamos a controlar la dermatitis atópica. Y claro, no se comporta igual, ¿ah?, durante toda tu vida, durante la vida del paciente atópico. Va a tener, como ven ustedes, ¿no?, un comportamiento que va a variar en el tiempo. Los 5 primeros años en dermatitis atópica, pues es bastante, ¿no?, ¿cómo le puedo decir? Bastante frustrante para los padres del menor, ¿no? Porque como les dije, un gran porcentaje de ellos ¿no?, han debutado antes de los 5 años de edad. Entonces eso también puede, obvio que puede, no, afecta la calidad de vida del paciente, del menor. Miren acá los eczemas, miren, en un paciente atópico, está de azul. Su pico más alto, como ustedes se pueden dar cuenta, miren, acá están 5 años de edad, ¿no? 10 años, ¿no? Acá han puesto 18, 50 años, bueno, acá, ¿no? 70 años. Por lo general es entre el primer y segundo año de vida, acá, entre el primer y segundo año de vida. Justo cuando el paciente mira lo que está haciendo, y empieza a explorar. Entonces el paciente ya no está en brazos de mamá, ya está gateando, está caminando. Entonces empieza a explorar su entorno. Y al estar en esa etapa exploratoria, entonces el niño, el pequeño, tiene mayores posibilidades de ponerse en contacto con alergenos. Entonces, entonces ahí donde comienza, pues, ¿no?, el malestar de los padres, ¿no?, la ansiedad de los padres, justo entre esta edad, ¿no?, entre los 1 o 2 años de edad. Y ese es donde tiene el pico más alto por eso, pues, ¿sí? Y de ahí, conforme, miren lo que hace la curva, va bajando, ¿no? Eso es lo que se espera, esta es la curva que se espera, va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo. Pero si te dan cuenta, nunca deja de estar ausente, no es que cae y pum, se cae a cero, no. Siempre está. O sea, siempre hay la posibilidad de desarrollar algún episodio, un evento, sino que en los primeros años, pues la cosa está difícil, ¿no? Está difícil. Sobre todo, está difícil para los padres, ¿no? Hay gran frustración de los padres, y ustedes tienen que ver en el consultorio cómo están los padres. Son padres nómades, ¿no?, que van de consultorio a consultorio, 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 tratando de buscar una solución. Muy bien. Entonces, la tendencia de la dermatitis atópica es hacer un pico alto en los primeros años de vida y luego paulatinamente ir descendiendo, ¿no? Ir descendiendo.
Esto explica a veces cuando tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos un papá, ¿no? Y trae a su menor hijo, con cuadro pues, de dermatitis atópica, y uno le pregunta en consulta, señor, ¿y usted tiene este problema de piel? ¿Qué te dice el papá? Como está, mire, está en la bajada. No, doctor, no tengo problemas, ¿no? Y mi esposa tenemos problemas. Yo no sé por qué el niño tiene este tipo de problemas. Es que estás en bajada, pues, ¿no? Entonces es más probable que tenga menos episodios en un año o de repente durante muchos años no tenga episodios de dermatitis atópica. En cambio acá sí era mucho más frecuente los episodios. ¿Ya? Esa es la explicación. Muy bien, vamos con lo demás. Miren rinitis, ¿ah? Rinitis está anaranjado. Rinitis por lo general, mira, recién empieza a elevarse a partir de los 5 años. Es bien raro encontrar problemas antes de los 5. Y más bien la rinitis hace su pico más alto aquí, cuando estás todavía, ¿no? Entre los 10, 12 años por acá, en este nivel. Asma, miren el asma, en los primeros años no pasa nada. Miren, a partir del segundo año, tercer año, cuarto, ya empieza. Hace un pico más o menos entre los 4 a 5 y por eso que ustedes van a ver niños con asma nebulizándose 3, 4, 5 años por acá. Y después de eso también hace su baja, ¿no? Baja su pico. ¿Eh? La rinitis alérgica sí tiene, mira, es más estable. La rinitis alérgica, ¿no? Aún cuando somos adultos con rinitis alérgica, pólipos nasales, hipertrofia de cornetes, etc. Las alergias alimentarias está de rojo, ¿no? También inicia temprano, pero no antes que la dermatitis atópica. Porque recuerden que, por ejemplo, la lactancia, cuando inicia normalmente es después de los 6 meses. Ya cuando ya empieza el niño a comer alimentos, ¿no? Que no es leche materna, ya no solamente la lactancia materna, ¿no? Entonces ya entra en la lactancia. Entonces cuando empieza a probar alimentos es donde empieza pues, el pico también de las alergias alimentarias. Pero la dermatitis atópica es antes, ¿ah? Mucho más antes. Muy bien. Entonces, esta entidad, ¿no? esta patología común, ¿no? Prevalente, también tiene estudios epidemiológicos, ¿ah? Tiene estudios epidemiológicos. Casi todas las patologías, enfermedades tienen estudios epidemiológicos. Entonces uno se pregunta, ¿y en qué población es más frecuente? En poblaciones urbanas, más que en población rural. Es más prevalente. En un nivel, digamos, también, en un nivel económico alto, también es frecuente, con cuyos padres tienen nivel económico alto. En familias pequeñas, de pocos integrantes, poco numerosas, ¿no? Aquellos niños cuyos padres también tengan un nivel educativo alto. Hijos únicos, por obvias razones, ¿no? Familias cortas, pequeñas, ¿no? En los primogénitos es más frecuente que en los últimos hijos. Y también se ve algo que en estas últimas épocas ya se está haciendo, ¿no? Bastante común verlo, es que, ¿no? Las damas, ¿no? O sea, ¿no? Las damas vayan aplazando su maternidad, ¿no? Entonces, nuestras abuelas de repente, antes de los 20, muchas de ellas ya eran mamás, muchas de repente adolescentes. Estamos hablando de hace 50 años, 60 años. Pero lo que se ve, y sobre todo en países del primer mundo, y también nuestro país tiene esa tendencia, es que cada vez se ve más mamañosa, ¿no? Más madres añosas. Entonces, primigestas, ¿no? O madres por primera vez por encima de los 30 años. Entonces, también es más frecuente en una madre añosa. También se ha visto que es más frecuente cuando el paciente tiene una lactancia, digamos, interrumpida, ¿no? O tiene una lactancia mixta también. Entonces, según las estadísticas, ¿no? Es que la lactancia materna exclusiva protege. Eso es lo que dicen, ¿no? Las estadísticas. Aunque también hay trabajos de investigación un poco controversiales, ¿no? Muy bien, entonces ya hablamos de los criterios, hablamos de lo pruriginoso. Ahora vamos, miren esta diapositiva. Al final, lo que vamos a ver en la piel del paciente son signos, ¿no? Signos del estado inflamatorio de la piel. Y este estado inflamatorio de la piel
se manifiesta a través de las lesiones elementales que ustedes están observando en estas tres imágenes. Entonces, la piel se inflama, ¿no? La piel está congestiva, entonces hay vasodilatación. Y esa vasodilatación se refleja como eritema. Entonces vamos a ver piel eritematosa. Y eso es lo que vemos, ¿ah? En los tres. Sino que en la primera imagen vemos que está mucho más eritematosa, mucho más roja. También podemos encontrar en fases iniciales, porque esto es lo que este pues, esta es una fase inicial, ¿ya? La primera imagen. La segunda imagen es una fase intermedia. Y la tercera imagen es una fase de larga evolución. Entonces, la signología, o sea, las lesiones elementales, van a diferir, ¿no? Dependiendo mucho en qué etapa, estadio o fase de inflamación está la piel. Y esto es importante, ¿eh? Por eso que demoro acá. Es importante para nosotros dar un tratamiento adecuado. Aquí está el kit del asunto. En una fase aguda, es una fase reciente inicial, miren, como decía, la piel está muy roja, muy eritematosa, ¿no? Por la gran inflamación y vasodilatación que existe. Entonces también, si hay vasodilatación, ¿qué más puede haber? Edema. Y eso es lo que vemos acá. Miren, ustedes acérquense a la imagen y van a ver que la piel está un poco brillosa. Entonces, aparte de estar eritematosa, está edematosa. Y si la epidermis está muy edematosa, también se puede producir vesiculación, la presencia de vesículas, por la edema que tiene la epidermis. Entonces, también podemos observar en esta fase aguda la presencia de vesículas. Y también podemos ver ruptura, solución de continuidad. Eso se llama erosiones. Porque cuando las vesículas se rompen, rompe su techo, rompe su pared, ¿qué es lo que queda? La erosión. Porque la erosión es una solución de continuidad que solamente compromete epidermis. No dermis, solamente epidermis. Entonces, ¿qué se produce cuando una vesícula ampolla se rompe? Su contenido se vierte al exterior. Eso se llama exudar, exudación. ¿Y qué sucede cuando la piel está inflamada? Miren este punto, donde está aquí, está mi puntero. Cuando la piel está inflamada, la piel no duele. La piel pica. Estamos. La picazón en la piel es como el dolor en otras estructuras, en otros aparatos. Entonces la piel pica más que doler. Y si algo pica, ¿qué cosa hace? Te rascas, pues, ¿no? Y si uno se rasca, está traumatizando la piel. La solución continuidad que se va a producir por el rascado se llama excoriación. ¿Sí? La excoriación es el producto, la lesión elemental que se produce por el rascado. Bueno, prurito, pues ya lo mencionamos. Prurito, miren, prurito acá, prurito acá, prurito acá. O sea, prurito se presenta en las tres fases. Ahí no está la diferencia. La diferencia está en las otras. En la fase intermedia, donde ya deja de estar tan eritematoso, pero si se dan cuenta, miren la imagen, hay escamas. Entonces empiezan a aparecer ya escamas. Se empieza a aparecer ya, no está tan rojo. Sí hay un eritema, pero es de menor intensidad. Ya el edema también empieza a disminuir, pero se empieza a presentar descamación. Bueno, escoriación, que es el rascado, ¿no? La consecuencia del rascado, ¿no? Y el prurito sí está presente, pues, en las tres fases. Si seguimos avanzando y este paciente de repente tiene 8 semanas, 9 semanas de evolución, vamos a entrar, miren, a una fase crónica, ¿no? En la fase crónica ya empieza a producir algo, miren, eso es la famosa sequedad, es la cerosis. Continúa también la descamación, sí, ¿no? Que arrastra la fase subaguda. Pero hay algo que está aquí en azul, miren, y que no lo tienen las otras fases. Eso se llama liquenificación. Y también el liquenificación, es una lesión elemental. Bueno, una escoriación y prurito está en las tres fases. Patrón de distribución, no solamente es características de lesión, sino también cómo estas lesiones se distribuyen. Y también eso me ayuda en el diagnóstico. En población, como dice acá, ¿no? Población pequeña en lactantes menores o lactantes mayores, o sea, todos aquellos que son menores de 2 años, son los lactantes.
Miren el patrón a nivel de cara. Y claro, también está en el cuerpo, pero miren en la cara, ¿no? Tiene ese patrón. Entonces, cuando la inflamación es evidente, o sea, la inflamación, perdón, es marcada la inflamación, pues tiene mayores posibilidades tenemos mayores posibilidades de ver estas lesiones en cara del paciente, del niño. Entonces, miren las mejillas. Recordemos siempre que todo proceso inflamatorio, ¿ya? no infeccioso, no infeccioso, por lo general es simétrico bilateral. Hay una simetría. ¿Simetría qué significa? Trazas una línea media acá, divides, ¿no? En mi cuerpo derecho, ¿no? Y en mi cuerpo izquierdo. Y vamos a ver que tanto del lado derecho como del lado izquierdo están las lesiones. Miren acá en este brazo y antebrazo. Tanto en el brazo antebrazo derecho como el brazo antebrazo izquierdo vemos lesiones. Entonces, ¿qué significa? Simetría, bilateralidad. Entonces, la gran mayoría de dermatosis de origen inflamatorio no infeccioso tienen simetría, bilateralidad. Psoriasis, por ejemplo, que no está acá, que no es esta entidad. Psoriasis también tiene simetría y bilateralidad, pues es simétrico bilateral. Muy bien. Entonces, y aquí en la zona central de la cara es otra característica, miren, está prácticamente con pocas lesiones, ¿no? Es como si no tuviera nada de lesión. Entonces, como que el triángulo nasolabial está conservado. También hay lesiones, como pueden ver, en superficie tensora de extremidades, ¿no? También puede haber lesiones en todas. En los más grandecitos, miren, en los niños, vamos a ver, miren el dibujito, que la afectación a nivel facial puede estar presente, miren, puede estar presente, pero de menor intensidad si lo comparas, ¿no? Con los lactantes, ¿ah? Está presente, pero con menor intensidad. Lo que sí se va a ver, que en los lactantes se ve muy poco, es esto, miren, compromiso de flexuras, ¿sí? Flexura de codo. Zonas de flexura, zonas intertriginosas como el cuello. Flexura de rodilla, ¿sí? A nivel de tobillo. Entonces está más en piel flexural. En el adulto, acá está el adulto, ¿ya? El adulto también, ¿ah? Tiene esa evolución que tiene el niño también, miren, en flexura, muñeca, flexura de codo, flexura de rodillas, en tobillo. Pero el compromiso a nivel facial sí es raro, ya. Es infrecuente. Ya casi no se observa. Puede haber, ¿ah? Pero casi no se observa. Entonces, ese es el patrón, miren, el patrón según los grupos etarios, ¿no? Muy bien. Si lo llevamos a imágenes, así es, miren, cómo está la carita, conserva el triángulo nasolabial, ¿no? Casi intacto, ¿no? Y vemos eritema, edema a nivel, pues, de mejillas, ¿no? A nivel de las zonas parotidias, zonas malares, también la región frontal, vemos una piel fisurada. En el caso de acá, por ejemplo, este dice fase de la infancia, ¿no? O los niños, ¿no? La niñez, que va entre los 2 a 10 años, ¿no? Preadolescentes. Es una fase, por lo general, como ustedes pueden ver, que se ve más subagudo, ¿no? Y en los adultos, por lo general, las lesiones tienden a la cronicidad, ¿no? Adolescentes y adultos, ¿no? Tienden más a la cronicidad, ¿no? Son pieles más dignificadas. Pero recordemos, ¿ah? Siempre tú comienzas como agudo, pasas por subagudo y terminas con, si no te dan tratamiento, terminas en la fase crónica. Ese es el proceso normal, ¿ah? Muy bien. Característica, dice, asociadas a matriz atópica. ¿Esto qué cosas son? Pues simplemente son los famosos estigmas, ¿no? Un estigma es una marca, ¿sí? Estigma es marca. Entonces son marcas de la atopía que podemos discernir clínicamente. Por ejemplo, lo que están viendo ahorita en la imagen es una piel seca, ¿la ven? ¿No? Con unas escamas en la superficie de esa piel que nos recuerda mucho a las escamas de pescado. Entonces, hay unas escamas, ¿no? Ictiosiformes. Sobre todo cuando la sequedad es bastante marcada, se pueden ver este tipo de escamas. Entonces, cerosis es una de las características de la piel atópica, bastante común, bastante frecuente. Es más, algunos dicen que es uno de los signos más relevantes. O sea, tenemos que encontrar cerosis y sequedad de piel en la mayoría de pacientes. Este es otro estigma hepático, miren ahí. Se le dice doble pliegue de Denny Morgan, ¿no? Ahí tienes uno superior y uno inferior, doble pliegue de Denny Morgan. Para hacer diagnóstico necesitas, como ustedes vieron en el cuadrito de Henderson y Rasca, necesitas criterios mayores, 3 más o menos, y criterios menores. O sea, con un solo criterio no puede ser diagnóstico. ¿Eso qué significa? Si mi paciente tiene el doble pliegue de Denny Morgan, este acá, el signo de Denny Morgan,
pero no encontramos prurito, no encontramos los demás criterios, pues no puedes diagnosticarlo. O sea, con un 1 es ninguno. Tienes que tener los criterios, tienes que tener mayores y menores, ¿no? Completos, ¿no? Tres menores, tres mayores y tres menores, para llegar al diagnóstico. Acá también tenemos una lesión macular, porque esta es una lesión plana. Recuerden, ¿ah? Lesiones planas, elevadas, deprimidas. Esta es plana. Y si es lesión plana, ¿qué será? Mácula, pues, ¿no? Mácula o mancha. ¿Cómo se caracteriza? Por una disminución del pigmento. Hay una hipopigmentación, una hipocromía. Entonces vemos una mácula hipopigmentada, hipocrómica, ¿no? En mejilla, ¿no? En este caso en zona malar, en zona parotida. Entonces, esto es lo que se llama famosa pitiriasis alba, ¿no? Miren, los bordes no se definen, son indefinidos, son bordes difusos, se pierden los bordes. Es una característica de pitiriasis alba. Otro estigma. ¿Mm? Entonces, pero recuerden, tienen que ir sumando. Cada estigma es un criterio menor. Entonces, tienes que ir sumando. Si yo tengo estos criterios menores, también debo tener mis criterios mayores. Y dentro de ellos el prurito, porque esta paciente podrá tener todo y no hay prurito, nuevamente, descarta el proceso. Hiperpigmentación periorbitaria, o sea, un oscurecimiento, ¿no? A nivel palpebral. Y miren esa mano. Eso es lo que se le llama hiperlinearidad palmar. Es otra característica, otro estigma que tenemos que buscar en estos pacientes. Ahora, no piensen que van a encontrarles todos los estigmas, o sea, los estigmas completos en cada paciente. No, eso no sucede. Algunos pacientes tendrán determinados estigmas, otros de repente menos, otros tendrán más, ¿no? Eso es muy variable, ¿ya? Es muy variable. Acá vemos el famoso dermografismo blanco. Entonces vamos a ver un abón, una roncha, ¿no? De morfología lineal, como lo ven, pálida, ¿no? Paciente se rasca, aparecen estas lesiones. Eso es un dermografismo. También es estigma de la atopía. Y aquí vemos unas lesiones elevadas, pequeñas, ¿no? Puntiformes, así lo quieren llamar, muy pequeñas, papulares, ¿no? Y con un patrón folicular, le dicen patrón folicular. Y cuando tú pasas tu mano por esta piel, es una piel que te da esa aspereza, ¿no? O sea, estas pápulas son ásperas al tacto. Entonces, ¿esto cómo se llama? Queratosis pilar o queratosis pilaris. ¿Sí? También es estigma de la atopía. O sea, cuando ya tenemos pacientes, ¿no? Con estas características que hasta ahora hemos mencionado, pues tenemos que buscar otros criterios para hacer diagnóstico. Bueno, esta imagen ya la han visto, sino que está, digamos, mucho más amplia. Entonces aquí se puede ver, cuando la imagen es mucho más grande, se puede ver con detalle pues el eritema y el edema, ¿no? Entonces el edema hace que la piel se nota la fotografía brillosa. Entonces hay eritema, edema. Entonces está en un estado agudo. El paciente está en un estado agudo. Acá también, miren, una carita, ¿no? Con lesiones papulosas, confluentes, formando placas eritematosas. Y miren lo que hay acá. Es una solución de continuidad, ¿no? Eso se llama, ¿cómo se llama? Excoriación, ¿no? Y una excoriación lineal, un rascado en la piel del paciente. Y si te rascas es porque te pica, pues, ¿no? Patrón de distribución, miren, en pacientes pequeños, miren, siempre acá, por ejemplo, en niños, flexuras, flexura de axila, flexura de codo, muy flexural, ¿no? Acá también, miren, otra vez, una lesión, ¿no? Una lesión elemental elevada, eritematosa, una placa, ¿no? También con algunas escamas. Igual en miren esta lesión. Flexura de rodillas. Vemos también placas eritematosas, ¿no? Entonces, cuando está en fase aguda es eritematoso, edematoso, vesiculoso, ¿no? Sudativo. Es una fase húmeda, como decían por ahí, ¿no? Entonces, la fase aguda es una fase húmeda y la fase crónica es una fase seca, donde lo que más encontramos es liquenificación, ¿no? Aparte de la sequedad de piel. Muy bien. ¿Y qué observan ahí? ¿Qué lesiones elementales están observando? Voluntarios, o como dicen, cuando hay silencio hay que llamar a alguien. A ver, voluntarios. Alguien de ustedes, ¿no? Que están ahí escuchando la teoría, que me describa qué lesión elemental están observando. Nadie, entonces llamaremos al azar entre los asistentes, pues, ¿no? A ver, Andrés, ¿no? Hasta Andrés Guamán.
Doctor, ¿podría ser licanificación? Sí, hay licanificación, doctora, pero aparte de licanificación, ¿qué imágenes observas ahí? ¿Qué lesiones observas? Mm, Hay licanificación, pero ¿qué más encontramos? Es el ejercicio, ¿no? La verdad que en dermatología, iconografía es revisión, imágenes, ¿no? Características, es bastante importante. Por eso, si se dan Doctor, cuenta, en esta oportunidad no. Dime. una lesión con liquenificación eritematoso también. Sí, se ve un eritema, ¿no? Pero no muy intenso, ¿no? Muy bajito el eritema, ¿no? Ya está menos congestivo. Pero lo que van a ver, miren la hiperpigmentación. ¿No ven el cambio de coloración de la piel, compadre? Esta zona donde está mi puntero, miren el color. Miren el color que hay acá. Hay un cambio. Hay una discromía, se llama discromía, ¿no? Hay un cambio en la coloración. Justo en la zona afectada tiene otro tono, otro color. Entonces, esa es la fineza cuando tú interpretas la piel. Tienes que saber leer la piel. Las lesiones elementales son como las letras del abecedario. Tú cuando juntas letras, pues formas, ¿qué formas? Consonantes, ¿no? ¿Se acuerdan? La, le, li, lo, lu, eso le enseñaron a ustedes cuando eran pequeños, ni se acordarán. Pape, pipo, pu, igualitos. Cuando empiezas a juntar letras, entonces, y después ya no solamente formas sílabas, sino palabras, luego frases. Cuando llegas a ese nivel es donde se te hace fácil interpretar la piel. Entonces, vemos, miren, les voy a enseñar, de repente con el grupo de práctica, sí, pues, sí, ellos creo que ya están, digamos, ya saben la mecánica, ¿no? Pero miren el tono de piel acá y miren el tono acá, hay un cambio. Es totalmente distinto. Entonces, ¿qué significa? Hay mácula, ¿sí? Entonces, hay un poquito de eritema. El eritema es mácula. Y también hay cierta, ¿no? Hiperpigmentación. Entonces, hay una mácula hipercrómica. Miren, está acá. ¿Qué más encontramos? Vamos, todo depende de ustedes, ¿no? Acá la teoría ya, y la parte descriptiva, inicial, introductoria ya la hicimos. Ahora vamos a hacer revisión iconográfica. ¿Mm? escamas. Escamas, doctor. Vamos, Muy doctor. bien, escamas. Acá están. No tengan miedo, aquí están las escamas. Entonces encontramos, miren, un eritema muy leve, casi nada. Más encontramos una hiperpigmentación. Encontramos escamas. Encontramos que la piel está engrosada, ¿no? Y aumento del cuadriculado. Acá está, miren. Engrosamiento de la piel, aumento del cuadriculado de la piel. Sistema de licanificación. Entonces, ¿qué encontramos? También encontramos, miren, pápulas, ¿ah? Miren aquí. Son pápulas escoriadas, ¿no? Se las ha rascado el paciente. Entonces, aquí hay escoriación, miren. Doctor, Escoriación, sí, de escoriación, ¿sí? entonces, o sea, puede ser una lesión mixta porque, bueno, yo veía la parte del centro y como veía escamas y, por ejemplo, esas pequeñas rayitas que son como costritas, esas Claro, son también hay lesiones, costras. las escoriaciones sí están aisladas, pero pueden estar en una misma lesión. O sea, Claro que puede sí. ser O una sea, lesión. mira, partimos de un concepto. Las dermatosis pueden ser monomorfas o pueden ser polimorfas. Monomorfa significa que solamente vas a encontrar una sola lesión elemental. El clásico, porque hay varios, ¿eh? El clásico ejemplo de monomorfa es el vitiligo. ¿Qué cosa voy a encontrar en un vitiligo? Solamente una mácula. Por lo general es una mácula crómica. ¿Voy a encontrar otra cosa? Nada, solamente mácula crómica, ¿no? Diferente tamaño, diferente morfología, localizado en diversos lugares, pero voy a encontrar solamente una mácula crómica. La gran mayoría de las dermatosis, y entiéndase dermatosis como enfermedad de la piel, nosotros siempre utilizamos mucho el término dermatosis. La gran mayoría de las dermatosis son polimorfas. ¿Eso qué significa? Encuentro más de una lesión elemental. Entonces, la dermatitis atópica es una dermatosis polimorfa, porque encontramos más de una lesión elemental. Entonces, algunos autores esto lo llaman combinación de lesiones elementales, ¿no? Dermatosis mixtas o lesiones elementales mixtas o combinadas. Entonces, sí, pues acá hay una combinación, hay una mixtura de lesiones elementales. Entonces, sino que tienes que saber interpretar, o sea, no solamente es conocer qué lesiones elementales se presentan en la patología, sino también cómo se distribuyen. Recordemos que mi especialidad es visual. Como es visual, también radiología es otra visual. Anatomía patológica también es visual. Entonces ustedes van a ver cómo los radiólogos agarran y en el gatoscopio ponen su placa, ¿no?
ven la tomografía y en la computadora, las imágenes de su resonancia, son visuales igual que nosotros. Entonces tienen que entrenar qué cosa, el ojo, ¿no? Cuando recién comienzas a leer una placa radiográfica, pues, ¿no? Te confunde, ¿no? Que entonces a veces el radiólogo te dice, no, pero no ven el infiltrado acá, ¿cuál infiltrado? No veo nada. Es que recién estás entrenando. En la piel es igual, te tienes que entrenar en la piel. Entonces, en esta ocasión, en este ciclo, lo que más van a ver ustedes conmigo son imágenes, aún la teoría, porque esa es la parte que tenemos que reforzar. Después los conceptos ustedes ya lo tienen en la plataforma. Están ahí están los PPT narrados, ¿no? Entonces ahí está prácticamente la teoría. Entonces, aquí vamos a poner en práctica lo que ustedes vienen ya leyendo. Entonces, ¿qué estamos observando? Miren los cambios, ¿ah? Y si hay costras, ¿ah? Porque recuerden, las escoriaciones pueden ser superficiales o pueden ser profundas. ¿Cuándo hablamos de una escoriación profunda? Cuando llegas a la dermis. ¿Y la dermis qué tiene? Vasos. Y si yo llego a la dermis, ¿qué sucede? Sangrado. O sea, si tú tienes una lesión, una solución de continuidad, donde tengas sangrado, ten por seguro que has llegado a la dermis. Porque la dermis está vascularizada. La epidermis, recuerden, no se olviden, es avascular. No van a encontrar ningún vaso sanguíneo en epidermis. ¿Sí? Los vasos están de la dermis para abajo, ¿no? Y sobre todo en la dermis, ¿no? Con su plexo vascular superficial y su plexo vascular profundo. Entonces, si vemos costras hemáticas, significa que de repente la exfoliación, el rascado ha sido bastante intenso. Vemos papulitas, ustedes saben que las pápulas son lesiones pequeñas, pequeñísimas, están las lesiones pequeñas. Entonces, vemos pápulas que circundan, que rodean una lesión, ¿no? Que está en una flexura, miren. Miren el patrón, flexura. Vamos a ver otras imágenes, también igual, ¿no? Como dicen ustedes, ¿cómo vemos acá? Cambio de coloración, engrosamiento de la piel, aumento del cuadriculado. Y vamos a ver aquí, miren, costrita, doctor, costritas temáticas. Recuerden, las costras pueden ser costras séricas, costras melicéricas, que es la que ustedes ven en el pétigo vulgar, que esas provienen de las pústulas, y las costras serohemáticas, y bueno, también las costras evidentemente hemáticas. Entonces podemos encontrar acá de repente costras hemáticas o serohemáticas, ¿no? Que son, digamos, que en forma indirecta yo estoy evaluando que aquí hay rascado. Así el paciente me diga, no, doctor, yo no me rasco. No, si te rascas, porque hay costras, porque hay escoriaciones. Y así nuestro paciente sea, por ejemplo, no pueda, de repente tenga algún problema de discapacidad en su lenguaje y de repente no nos puede expresar en palabras, o de repente sea un paciente que no hable nuestro idioma, por ejemplo, un quechua hablante, no sé cuántos de ustedes hablan quechua, pues si no hablan quechua y creo que no hablan quechua, pues no nos vamos a entender. Pero pónganse que tenga un paciente que tiene una discapacidad en el lenguaje, que es un quechua hablante. La piel habla por él. Si sabes interpretarla, no es necesario que a veces el paciente te diga. Entonces, por ejemplo, yo veo, miren, localizado en flexura, también es otra flexura de rodilla. Vemos lesiones, miren, vemos escoriaciones múltiples. Desde que vemos escoriaciones, miren, sin que el paciente me diga algo, se está rascando. Y si está rascando, es porque hay prurito. Entonces, esta dermatosis es pruriginosa. Hasta ahí, miren, con ese dato nada más, solamente con la escoriación. Por eso le digo, hay que aprender a leer la piel. Entonces, vemos escoriaciones, prurito, rascado. Vemos que hay un engrasamiento de la piel, ¿eh? Cambio de coloración, aumento del cuadriculado. ¿Cómo se llama eso? Liquenificación. Entonces, la liquenificación, ¿por qué se produce? Por el rascado crónico. Entonces, más probablemente con solo mirar la lesión, este paciente hace semanas o meses que se viene rascando. No es que se hace 2 días, porque estas lesiones no se ajustan a que es algo agudo, sino que está en fase crónica, en fase seca. Miren este antebrazo. Miren ese brazo. Miren la intensidad del rascado, ¿eh? Y que va por lo general paralelo a la intensidad del prurito. Pues. Si algo te pica poco, no te hace rascar un montón. Si te pica un montón, te rascas un montón. Entonces la intensidad de rascado va en paralelo a la intensidad del prurito. Entonces, con tan solo ver este brazo y este antebrazo, a pesar que el paciente no me diga absolutamente nada, yo ya sé que lo que tiene este paciente es un prurito muy intenso. Entonces, ¿por qué? Porque vemos la liquenificación, porque vemos escoriaciones, porque vemos los cambios de coloración en la piel, etc. Miren acá. ¿Qué podemos observar? A ver, voluntarios. Participen, doctores, participen. O sea, este es el momento de aprender.
Porque de aquí hasta que sean serumistas. Doctor, hay hiperpigmentación y también hay escamas. Cambio de coloración, ¿no? Hay un cambio de coloración, hay una discromía y un oscurecimiento. Muy bien, doctora. ¿Qué más encuentras? Escamas. Escamas, doctor. Cerosis, sequedad, ¿no? O lo ve en la piel está seca, ¿no? Cerosis, ¿no? Sequedad, Cerosis ¿no? ocular, entonces se diría, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué? Esto, por ejemplo, también es dermatitis atópica. A veces también puede haber compromiso de párpado, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces, el paciente le pica, le pica. ¿Qué hace el paciente cuando le pican los párpados? Y ustedes probablemente lo han hecho. Te frotas, ¿no? Te frotas, te frotas. Entonces, hay un frotamiento de esa zona repetitivo, recurrente. Entonces, se van a producir estos problemas. Seguimos avanzando, miren. Seguimos avanzando. Muy bien. ¿Cómo tratarlas? ¿No? ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Qué hacemos con la dermatitis atópica? Les mencioné que la dermatitis atópica es, bueno, es una entidad multifactorial, pero que dentro de los cambios estructurales que se observa en la piel, se ha visto de que hay una alteración en su función de barrera, como les dije, por alteración de la filagrina. Y estos pacientes tienden a tener la piel seca, ¿sí? Por lo general tienen una piel seca, una piel serótica. Entonces, base del tratamiento, miren la base, y se repiten los tres. La base del tratamiento es un emoliente. Algunos lo llaman a esto, pues, van a escuchar como hidratantes, humectantes, ¿no? Emolientes. Miren, el término más adecuado es emoliente. Y no estamos hablando del emoliente, pues, que encontramos por ahí, ¿no? En nuestras calles, ¿no? No es ese tipo de emoliente, ¿no? Entonces, se le dice emoliente a todo aquel producto dermatológico de aplicación tópica que no solamente hidrata la piel del paciente. Porque si solamente hidratara, entonces se le debería llamar solamente humectante, ¿no? ¿Sí? O hidratante, nada más. Por ejemplo, la vaselina es solamente hidrata, ¿no? A eso le llamarás pues humectante, hidratante. Pero un emoliente va más allá de solamente hidratar. Entonces, muchas veces tienen componentes que van a tratar en cierto modo, porque no lo hacen en totalidad, en cierto modo sustituir ese componente llamado filagrina. Entonces, tienen algunos componentes profilagrina. ¿Sí? También tienen algunos componentes, principios activos, que puedan hacer de que la inflamación sea menor en el paciente, sin ser corticoide, que la inflamación también disminuya en el paciente, en la piel del paciente. Entonces, cuando es como que tuvieras un humectante más algunos agregados que van a beneficiar la piel del paciente. Entonces, ya no se puede llamar a este producto humectante, hidratante, sino emoliente. Ese es el término adecuado. Entonces, vamos a utilizar siempre un emoliente en todas las etapas, ya sea dermatitis atópica leve, sea moderada o sea severa. ¿Y cuál es el gol estándar? Eso no se olviden. ¿Cuál sigue siendo? Hasta ahora no lo desplazan. Sigue siendo el gol estándar de tratamiento de dermatitis atópica, los corticoides tópicos. No dije orales, los corticoides tópicos es el gol estándar. Y dependiendo mucho de la magnitud vas a escoger el corticoide. Entonces, miren lo que está haciendo la niña. No está aplicando un corticoide. La niña lo que está aplicando ahí es un emoliente. Un emoliente. Entonces, esa es la base del tratamiento. Entonces, el tratamiento de una dermatitis atópica, en tu receta no puede faltar el emoliente. Es un pecado que falte el emoliente. Tiene que estar. Obligatoriamente, necesariamente tiene que estar. Existen una infinidad de emolientes en el mercado, con diferentes tipos de beneficios. Sumado a ese emoliente es donde yo tengo que utilizar el tratamiento Gold estándar. Si la piel está inflamada, ¿qué hago? Lo desinflamo. ¿Y con qué lo desinflamo? ¿Con qué desinflamos la piel? Corticoides. También hay otros productos, pero corticoides. Es el Gold estándar. Si es leve, un corticoide de baja potencia, como la hidrocortisona. Doctor, y si es moderado, término medio, pues un corticoide de potencia moderada, facilito, ¿no? Entonces tenemos de repente aceponato metilprednisolona, tenemos mometasona, etc. Sí, fluticasona por ahí también, ¿no? Podemos usar un corticoide de moderada potencia. Ya aquí empezamos a utilizar otro tipo de medicamento. Miren. Los inhibidores de calcineurina. En el Perú hay solamente uno, es el tacrolimus.
El único, también hay en otros lados del mundo, pues hay tacrolimus, ¿no? Pero aquí en nuestro país, tacrolimus, nada más que tacrolimus. En las dermatitis atópicas severas seguimos igual, emolientes, seguimos sumando corticoides, pero en corticoides ya de potencia mayor, ¿no? Muy potente, ¿sí? De alta potencia. Seguimos utilizando también inebrecalcinebrina, pero ya como la cosa es un poquito, digamos, la afectación es más importante, tenemos que ya utilizar ya un tratamiento diferente, un poquito más especializado. Probablemente ustedes como médicos generales, como serumistas o médicos que no son de la especialidad, salvo que ustedes, alguno de ustedes se anime y quieran, ¿no? Estudiar la especialidad, bienvenidos sean al mundo de la dermatología, ¿no? Pero no todos, algunos de ustedes querrán ser pediatras, cirujanos, ginecólogos, etcétera. Entonces, pero todos van a ser médicos serumistas, ¿ah? De eso no se salva. No, salvo que alguno quiera radicar fuera del país, bueno, y si, no, si yo quiero estudiar en España, ¿no? Ahí sí no es necesario ser un. Entonces, miren, esto de acá, ustedes van a manejar esto, dermatitis atópicas leves, ¿no? Un emoliente, un corticoide, una hidrocortisona, pues, ¿no? Suficiente. Ya si tienes un moderado, un severo, esto sí más de especial. Entonces, dentro de estos manejos, pues está la famosa fototerapia. Y también tratamiento supresor, ¿sí? También podemos utilizar tratamiento supresor, sistémico supresor, y ahí sí estamos hablando pues de corticoides, ¿no? Que en lo posible lo evitamos, ¿ah? Salvo que el paciente pues no responda al tratamiento estándar, ¿no? El tratamiento estandarizado de primera línea, entonces ya podemos utilizar, por ejemplo, corticoides, ¿sí? También podemos utilizar otros inmunosupresores como azataprina, ¿sí? Ciclosporina, con mucho cuidado con ciclosporina porque tiene nefrotoxicidad, potencialmente nefrotóxico. También podemos utilizar, pues, inhibidores leucotrienos como Montelukast, ¿no? Inclusive hay también reportes con el uso de omalizumab. Ese omalizumab que lo utilizamos mucho en urticarias también. Hay guías modernas actuales de uso de omalizumab en urticarias. Algunos lo están usando también en dermatitis atópica. Muy bien, hasta ahí dermatitis atópica, ¿no? Una breve revisión, porque la verdad es que ese tema da para rato. ¿Alguna pregunta, alguna duda en con dermatitis atópica o si no ya para pasar a dermatitis de contacto? ¿Dudas? ¿Ninguna? Doctor, este, Ninguna. Ah, dime. doctor, una pregunta. Eh, supongamos que hayan pacientes que de repente han sido diagnosticados por dermatitis de contacto, pero cumplen con los criterios, o al menos podrían cumplir con los criterios de dermatitis atópica, igual tendrían que ser reevaluados. Y lo otro es si siempre hay esa opción de que puedan haber pacientes con dermatitis de contacto que en realidad sean dermatitis atópica. No sé si me dejo entender. Si pueden coexistir los dos, Sí. sí pueden coexistir. Ya, doctor. Gracias. Claro, pero recordemos que hay dos tipos de dermatitis de contacto, ¿ah? Hay la irritativa y la alérgica. A ver, yo sé, seguro que ya lo revisaron. ¿Cuál es la más frecuente antes de revisar las imágenes? ¿Cuál es la dermatitis de contacto más frecuente? La irritativa. Claro, a lejos, Ujú. a lejos, ¿ah? Es la irritativa. Ahora, los dermatitis de contacto alérgica, esos sí son pues atópicos, ¿no? Siempre tienen un fondo atópico. No cualquiera hace dermatitis de contacto alérgica. No cualquiera. Es como no cualquiera te hace urticaria. No es cualquier paciente que te hace urticaria. Por lo general, los pacientes, por ejemplo, en el caso de urticaria y dermatitis de contacto, no la irritativa, sino la alérgica, por lo general son pacientes atópicos. Entonces ya tienes atopía. Y tus posibilidades aumentan para hacer, en el caso de dermatitis de contacto alérgica, tus posibilidades son mucho mayores. Tienes hiperrespuesta, porque el atópico es una persona con hiperrespuesta, ¿no? A los alergenos comunes. La verdad que todos los días estamos expuestos a alergenos. Yo, por ejemplo, estoy cerca de una ventana, ¿no? Ahí hay un arbolito, y esos arbolitos que hay plantitas por ahí, ¿no? Tienen polen, ¿no? Polvo, que saben que Chiclayo es una ciudad con mucho viento, el polvo que entra por la ventana, todos son alergenos, ¿no? Alergenos ambientales. Entonces, estamos siempre en contacto con alergenos, sino que por lo general, ¿no? No nos producen gran respuesta, ¿no? Yo no tengo eczemas en este momento, nada, y supongo que tampoco la mayoría de ustedes no lo tienen.
Bueno, algunos de repente puede ser que lo tengan. Entonces, el atópico tiene una hiperrespuesta a los alergenos que nos rodean. Entonces, es obvio que también en el caso de dermatitis de contacto alérgica es una exposición a un alergeno, pero es un alergeno de contacto. Por eso le dicen dermatitis de contacto. Entonces, es mi piel que está, digamos, en relación directa, contacto directo con el alergeno. Ya no estamos hablando de aeroalergenos, ¿ah? Porque también tenemos aeroalergenos y alergenos pues, que podemos tomar en contacto, ¿no? La verdad es que estamos siempre rodeados de alergenos. Todos los días estamos en contacto, ¿no? Y no todos los días tampoco estamos exematizados. Entonces, de repente, también los atópicos, pues, como ven, la intensidad es variable. La gran mayoría felizmente son de baja intensidad, ¿no? Son leves, hacen cuadros leves. Los cuadros severos normalmente son algunos contados con la mano, ¿no? O sea, son pocos, felizmente son pocos, ¿no? Pero también cuando esos casos son un poquito más difíciles de manejar. Entramos de frente al matiz de contacto. Esta tabla probablemente ya la deben conocer, está en algunos libros. Es un cuadro comparativo, ¿no? Entonces es más fácil verlo así, ¿no? Entonces tú pones irritativo, que es el más frecuente, versus alérgico. Como le decían, de lejos le gana, miren, de lejos le gana. Entonces, si tú tienes un paciente con dermatitis de contacto, es más probable que sea un irritativo, más que un alérgico. Más probable que sea un irritativo. Y aquí les pongo la imagen, miren, extremidades superiores, manos. Entonces uno dice, ¿y cuál es la parte del cuerpo donde más frecuentemente vemos las lesiones? Pues en manos, en extremidades, en manos sobre todo. La dermatitis de contacto irritativo es más frecuente en manos. Pues con nuestras manos hacemos todo, nuestras manos tocamos todo, exploramos todo. 80% de dermatitis de contacto, mira, 80% de las que tú ves de dermatitis de contacto son irritativos, ¿eh? Y un 20% nomás son alérgicos. La reacción cutánea es localizada, o sea, donde está el contacto. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Podemos deducir de que el paciente ha tenido contacto de esa sustancia o lo que le haya producido una inflamación ha estado en contacto directo con la piel de sus manos y partes de sus antebrazos. Y como dice acá, es no inmunitaria. Y puede presentarse en el primer contacto. En cambio, en el dermatitis de contacto alérgica es una segunda vez o una tercera vez. O sea, tiene que haber una previa sensibilización. Y aquí es el contacto alérgico catalogado como reacción de hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Retardada. La lesión, como dice, solamente está en el lugar del contacto. En cambio, las lesiones acá están en el lugar de contacto, pero también pueden producirse lesiones fuera del lugar de contacto. En la sintomatología también hay cierta diferencia. ¿Ambos pican? Sí, ambos pican. Pero, ahí viene el pero, en el caso de dermatitis de contacto irritativa, también a esto se le agrega la sensación urente, el dolor. Entonces, el paciente dice, a veces el paciente más que dice, me pica, me dice, doctor, me quema. Mire, he tocado esto y siento que me quema la piel, ¿no? O sea, entonces te habla de una sensación urente, de un dolor. Ahora, por ser inflamaciones de la piel, o sea, por ser eczemas, porque eczema es un término muy general, es como decir fiebre, o sea, eczema o como decir cefalea, es un término muy general, eczema. Entonces, los eczemas, sean al margen de lo que los esté ocasionando, pasan por esas tres fases que hemos visto en la dermatitis atópica, por una fase aguda, una fase húmeda, una fase intermedia y una fase seca, que es la fase crónica, ¿no? Que se caracteriza por lo general por liquenificación, mientras que la fase aguda es más eritematosa, más edematosa, más exudativa. Dermatitis de contacto irritativa, por ejemplo, por el alcohol. Ustedes que están usando alcohol gel, si un paciente que está usando alcohol gel todos los días y le dice que tiene, ¿cómo se llama?, lesiones en las manos, eso no es alérgico, eso es irritativo, por el uso crónico frecuente de alcohol gel, ¿no? Disolventes igual, jabones, ¿no? Jabones, detergentes, miren. Entonces, el problema que tienen a veces las damas, las señoras o quienes estén frecuentemente lavando la ropa, hay personas que se dedican, viven de eso, de lavar la ropa, entonces a veces también te puede ser dermatitis de contacto, pero no es alérgica, es irritativa. Igual, ¿no? Las pinturas, los disolventes, ¿no? Saliva, orina, heces. Las heces, por ejemplo, orina es la famosa dermatitis del pañal, que ustedes van a ver en los pequeños, es un tipo de dermatitis de contacto irritativa, pero por el contacto directo de la piel con las orinas y heces del bebé más el pañal, hace un fenómeno oclusivo. Y las esporas epicutáneas son negativas. Pues. Y acá, bueno, la dermatitis de contacto alérgica, clásico ejemplo del uso de bisutería, ¿no? Esos pacientes que usan aretes, ¿no? Doctor, mire, tengo heridas en la zona del arete. Ese es contacto alérgico, ¿no? Aquellos que utilizan calzado, miren, como en la imagen, ¿no? Cromo, ¿no? Calzado, cemento, cobalto, etc. Avanzamos, miren. A veces cuesta diferenciarlos, ¿ya? No hay un signo clínico que pueda, digamos, diferenciar con gran exactitud. Y tú mires solamente y digas,
y esto es alérgico o esto es irritativo. No, no hay ese clínico. Porque al final recuerden que todo es una piel inflamada. Lo que nos puede ayudar mucho es el patrón de distribución y el antecedente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, con qué estuvo en contacto el paciente? Si te dice que son con artículos de limpieza, ¿no? Entonces es más probable que sea un irritativo. En cambio, si te dice que fueron sustancias diferentes a las de limpieza o productos que no son, digamos, considerados como lesivos para la piel. Por ejemplo, si tú agarras lejía, pues se va a ser irritativo, pues, no hay forma. ¿No? Entonces, pero si, por ejemplo, estuvo utilizando algún tipo de crema, ¿no? O una crema de uso cosmético, estético, pues se supone que esa crema no debería irritar la piel, pero lo que pasa es que a veces tiene algunos componentes en esa crema que más bien pueden producir una hiperrespuesta, entonces sería una dermatitis de contacto alérgica. Aquí vemos clásicas lesiones, ¿no? Dermatitis de contacto irritativa. Casi siempre las contacto irritativas, donde más vamos a verlas son en manos. ¿Podemos verlas en otros lados del cuerpo? Sí, pero fundamentalmente en manos. La dermatitis de contacto irritativa. Entonces, y miren la forma que tiene. Por lo general es en la zona de contacto, ¿no? Acá, por ejemplo, clásico dermatitis, ¿no? Dermatitis del pañal a veces, ¿no? Entonces, esos pañales, inclusive los adultos pueden usar pañales, ¿no? Los niños también, como en este caso, usan pañales. No, por muchos motivos, ¿no? Uno por la edad, porque todavía no controlan sus esfínteres, o también porque tienen algún problema que les dificulta controlar los esfínteres, ¿no? O por la postración, o no, por un estado de repente crónico de postración, de dependencia. Bueno, en la que es una dermatitis de contacto, clásico dermatitis del pañal, pero clásico ejemplo de una dermatitis de contacto irritativa por heces, ¿no? Fundamentalmente por heces y orinas. Muy bien. Por ejemplo, por una bolsa de colostomía, ¿sí? Entonces, tiene una bolsa de colostomía, es un paciente en cirugía, hospitalizado, está su bolsa de colostomía. Entonces, a través ¿no? de esa ostomía, de esa aguja que han hecho, es obvio que va a drenar las heces del paciente, pero también, pues, ahí tienen enzima, las heces también tienen enzima. Entonces, todas esas enzimas pueden estar en contacto con la piel del paciente y van a producir gran irritación. Y es lo que estamos viendo acá. Entonces, también eso sería una dermatitis de contacto irritativa, ¿no? Cuando asociado pues a colostomía, ¿no? Y a uso de bolsa, ¿no? De bolsa colectora. La saliva es muy corrosiva para la piel, ¿no? La saliva está hecha para mucosa oral, no para la piel. Entonces, a veces hay niños que tienen la costumbre de pasarle lengua, ¿no? ¿Sí? Entonces, también va a producir una corrosión. Entonces, miren, es saliva, entonces es una dermatitis de contacto también irritativa. Lo mismo que sucede abajo con las heces y la orina, arriba puede suceder por la saliva, ¿no? Hay también niños que tienen salivación excesiva y justo en los ángulos, en las comisuras, vamos a ver también extematización, ¿no? Inflamación de la piel. Otra vez dermatitis de contacto irritativa, pero ya no en una fase aguda como la que vimos inicialmente, sino en una fase ya más de cronicidad. ¿Y cómo nos damos cuenta de la cronicidad? Recuerden, fase crónica es fase seca, entonces vemos la piel seca, ¿no? Sequita y con algunos signos de liquenificación también. Acá también, miren cómo está la zona de la muñeca. Eso es lo que se llama tipo guante, ¿no? ¿Sí? Tipo guante. Entonces, a veces inclusive los guantes de látex, ¿no? Perdón, a estos pacientes están con algún tipo de producto de limpieza o detergente, se produce la dermatitis de contacto irritativa. Y hay un gran error, ¿no? Es ponerle, no, póngase guantes, dice. Lo que sucede es que cuando tú te pones guantes, como es algo oclusivo, te produce mayor sudoración. Y la sudoración excesiva también en contacto con la piel también es irritativa. Entonces, al final, no llegas a solucionar el problema, sino lo puedes llegar a empeorar. Y eso es lo que sucede. Este paciente, aparte de tener su dermatitis de contacto irritativa, también empezó a usar guantes, ¿no? Entonces, los guantes más bien, en lugar de mejorar, empeoraron su cuadro. Pero es dermatitis de contacto irritativa. Y en este caso sería eso, más la sudoración pues, que ha tenido, ¿no? Miren las yemas de los dedos. En el caso de las manos, en dermatitis de contacto irritativa, siempre revisamos yemas, ¿no? Pulpejos, ¿no? Las yemas o pulpejos. Y cuando vemos esta afectación a nivel de yemas, ¿no? Entonces acá también se puede observar en otro paciente, miren, es como que hay mayor resequedad, mayor fisuración a ese nivel. Entonces dermatitis de contacto irritativa, miren. Y si ustedes se dan cuenta, casi siempre son dos manos, ¿no? Es bilateral simétrico. ¿Sí? Bilateral simétrico. Puede haber unilateral, sí, pero es más raro, más frecuente que sea bilateral. Y otra vez, ¿no? Miren la serosis, sequedad, esa acentuación en los pliegues, ¿no? Y a veces puede haber descamación en los pulpejos. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver también un cambio en la coloración de la piel, un engrosamiento de la piel, ¿no? Entonces, como que se está liquenificando, ¿sí? Entonces ya vamos a entrar a otro tipo de dermatitis de contacto. Vamos a entrar, miren acá inclusive se ve mayor edema, ¿no? Esto está en una fase aguda, por ejemplo, ¿no? Ves un edema, ¿no? Más ves un eritema, entonces está muy agudo, se le ve más húmedo.
Es una dermatitis también, este ya no es irritativa, este es alérgica de contacto, pero por el uso de cosméticos. Acá, dermatitis de contacto también alérgica, pero por el que está acá en mi puntero, miren. El culpable es este botón de pantalón. Entonces, probablemente dentro de la composición de este botón, pues haya metales que van a producir una hiperrespuesta, ¿no? En el paciente. Entonces, una dermatitis de contacto alérgica, normalmente debe tener níquel probablemente, que es el más frecuente acá. Y de repente esta lesión también es subaguda y está yéndose a la cronicidad. No es tan aguda porque ya vemos escamas. Desde que ya vemos escamas, esto es algo intermedio, ya es subagudo, ¿no? Y entonces probablemente el paciente siga rascando y la lesión que era pequeña sigue aumentando de tamaño y tiende a la cronicidad. ¿El tratamiento cuál es? En un caso de una dermatitis de contacto, tanto irritativa como alérgica, pues evitar el factor, ¿no? La sustancia desencadenante. En este caso no debería estar el pantalón en contacto con la piel, ¿no? Este botón de metal en contacto con la piel. En el caso de los aretes, pues tendrás que retirarte sus aretes y de repente no usar arete o utilizar un arete que no sea de esa composición metálica. Igual acá, miren, en la zona del hipogastrio, ¿no? Vemos y pigmentación, máculas, ¿no? Florecimiento de la piel. Eso me dice de que alguna vez hubo un proceso inflamatorio acá, pero que ya fui remitiendo y me está dejando algunas placas residuales. Y miren, acá están las costras, significa que hay signos de rascado, ¿no? Hay prurito. En este paciente también este es un alérgico de contacto, pero a guante de goma, ¿no? Directamente a guante de goma, miren, otra vez, ¿no? Es bien difícil diferenciarlos, o sea, clínicamente de un irritativo. Lo que siempre hay que hacer es la historia, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa pudo haber provocado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, miren, dermatitis de contacto alérgica debido al cromo, que se encuentra mucho en algunos calzados, ¿no? Entonces, va a producir también una gran reacción, justo solamente, por ejemplo, en el contacto alérgico aquí. Vamos a ver un eritema, un cambio de la coloración de la piel, una piel eritematosa. Entonces, pero que también, ¿no? Está saliendo en la fase aguda, de repente ya tiene varios días con fase aguda y va a pasar pronto a fase intermedia, ¿no? Así que no le das tratamiento. Y esta es una fase aguda seriamente aguda, ¿no ven? Y con gran intensidad de reacción, una gran reacción de hipersensibilidad. Hay mucho componente inflamatorio. Entonces, le va a llevar no solamente a un eritema, un edema, o sea, una congestión vascular a nivel de la dermis, sino también le va a producir también una alteración, un edema de la epidermis. Y cuando la epidermis se edematiza, pues se va a producir también vesiculación y ampolla con gran facilidad. Y es lo que estamos observando en esta paciente, ¿no? Pues dicen, la fase aguda es una fase húmeda, es una fase roja, es una fase donde podemos encontrar vesículas, ampolla y exudación, fase húmeda. Y esta imagen ya la conoces de las primeras que hemos visto, solamente para comparar cómo se ve una fase aguda toda eritematosa, edematosa y vesiculosa, versus una fase crónica, una fase seca, una fase de liquenificación. Eso es lo que estamos viendo, liquenificación. Entonces, la presencia de liquenificación nos da a entender que estamos en una fase crónica. Y probablemente, ¿por qué llegó a la cronicidad al paciente? Porque este calzado, que es el culpable, el paciente, miren, lo primero que uno tiene que hacer, les repito, ante un problema de este tipo, es evitar estar en contacto, que la piel esté en contacto con la sustancia que va a gatillar, que va a desencadenar. En este caso, el paciente, si vio que tenía una reacción de este tipo en su piel, que se relacionaba por el calzado, lo primero que debió haber hecho ya no usar este calzado, o este tipo de calzado, ¿no? Con este material. Pero el paciente probablemente no hizo eso, siguió usando el mismo calzado, entonces hubo tendencia a la cronicidad. Y eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Este, por ejemplo, es por esparadrapo. Entonces, ante de repente algún evento que tuvo el paciente, de repente alguna solución de continuidad, yo qué sé, le envolvieron, ¿no? Todo el pie con esparadrapo. Y al final algún componente de este esparadrapo reacciona a la piel, pero reacciona con una gran intensidad. Entonces produce un edema, un eritema y una vesiculación. Y un ampollamiento, ya ni siquiera vesiculación, un ampollamiento de la lesión. Entonces es una fase aguda, ¿no? Una fase húmeda, una fase aguda. Muy bien, vamos a pasar a seborreica. ¿Preguntas hasta el momento con dermatitis de contactos? Como todo entendido. Todo entendido, muy bien. ¿Ya? Miren, dermatitis de contacto, el tratamiento, vamos a retroceder un poco, el tratamiento tiene mucha similitud, ¿no? Porque hacer un proceso inflamatorio de la piel es obvio que ¿qué vas a usar? Un desinflamante, y un desinflamante sobre todo tópico. ¿Y qué vamos a usar? Corticoides, ¿no? ¿Sí? Corticoides también, pues,
corticoides de alta potencia. Depende, ¿no? Miren esta fase. Acá voy corticoide de alta potencia. Pues acá no le voy a meter hidrocortisona. Y muchas veces también antihistamínico, porque se acompañan de prurito, ¿no? Porque es una reacción de hipersensibilidad. Será tipo 4, que es reacción de hipersensibilidad. Ante la reacción de hipersensibilidad, antihistamínico. Segunda generación, de preferencia, ¿no? Si no tengo segunda generación, primera generación, clorfenamina es un clásico. Pero yo siempre utilizo de segunda generación. Y si la cosa fuera a mayores, ya recién podemos utilizar, por ejemplo, corticoides, ¿no? 0.5 miligramos kilo por día, por un tiempo corto, ¿no? 7 días es suficiente. Rara vez utilizamos más de 7 días, salvo casos muy, muy puntuales. Me preguntaban, justo estaba para no perder la hilación de la idea. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes hizo pregunta? Pregunten, ¿no? Vamos, ¿cuál era la duda? Porque alguien tenía dudas, sino que justo por no perder la hilación ya... Bueno, No, continuamos. solamente era eso, porque por ejemplo la otra que es, aparte de la hidrocortisona, la betametasona, es similar y es tipo 1, ¿no? Es como para un corticoide Betamet bajo. Claro, no, betametasona tiene una alta potencia, no es un corticoide de baja potencia. Con betametasona, miren, cuando ustedes usan corticoides también tienen que ver si es halogenado o no halogenado. Realmente hay corticoides que te pueden producir más reacciones adversas. Entonces, los corticoides pueden producir atrofia, pueden producir estrías, pueden producir hipopigmentaciones. Entonces, hay corticoides que tienen mayor tendencia a hacer eso, ¿sí? Mayor tendencia como el clobetasol, ¿no? Como el clobetasol, como la betametasona. Entonces, tienen que ser utilizados en forma, digamos, muy puntual, ¿no? Con bastante criterio, porque, Esporádica. claro, están dentro del grupo de los corticoides halogenados. No revisen farmacología. De preferencia, si nosotros disponemos de corticoides no halogenados, ¿no? Entonces preferimos esos. Corticoides como la sulfonato de metilprednisolona, que son mucho más seguros, el penicarbato, ¿no? Que es mucho más seguro, la mometasona, la fluticasona, pero betametasona, que la accionar tiene un buen accionar, pero tiene, digamos, un poquito más de reacciones adversas. Entonces tratamos en lo posible de evitarlo, salvo que sea el único medicamento con el cual cuentes en tu establecimiento de salud, ni modo, pues, ¿no? Por ejemplo, en el hospital, mi hospital, tenemos clobetasol, betametasona, triacetamina, hidrocortisona, y no tengo más, entonces tengo que manejar esos corticoides. Pero también hay un arte de manejar el corticoide, cuándo usarlo, y qué tiempo usarlo, ¿no? en qué frecuencia usarlo, porque no es lo mismo usarlo cada 24 horas, cada 12 horas. Tienes que ver también el área de compromiso, que es tan extensa la lesión que vas a tratar. Si es muy localizada, bacán, no hay problema, pero si es muy extensa es otra cosa. Entonces tiene que saber jugar con tus corticoides. De preferencia sí me prefieren los que ya les mencioné, ¿no? De los que menos efectos adversos te den. Y sobre todo cuando estás hablando de zonas de piel muy, muy delgada, como la cara, como las zonas intertriginosas, ahí tengan mucho cuidado. Pero si son no halogenados, mejor, ¿no? Entonces, acefonato, metilprednisolona, pendicarbato, es uno de los que más usamos, ¿no? Mometasona, por ahí también va, fluticasona también. Entre los bajos de baja potencia también hay desonide, ¿no? Etcétera, ¿no? Hidrocortisona también es bueno, pero es de los activos, entonces. Pero desonide es muy buena opción también, ¿no? Muy bien, vamos con dermatitis seborreica. Entonces, dermatitis seborreica es una entidad frecuente en el grupo etario de ustedes, es de gente joven, ¿no? Adolescentes y adultos jóvenes. Ese es el grupo etario más afectado. En niños puede haber, sí, pero es rarísimo, ¿no? En lactantes puede haber, sí, hay una dermatitis seborreica lactante. En adultos mayores puede haber, sí, también puede haber, pero es menos frecuente. La población más afectada son adolescentes y adultos jóvenes, ¿sí? El grupo etario de ustedes. ¿Y cómo se caracteriza? Por lo que ven en la imagen. Tiene un patrón de distribución, ¿ah? A nivel de la cara es en el centro de la cara, centro facial, ¿sí? Y también afecta el cuero cabelludo y algunas partes del tórax. Ahorita vamos a ver. Entonces, la lesión elemental, lo que ustedes están observando, escamas, ¿no? Entonces, son escamas. Entonces, son escamas, por lo general, miren el color. Por lo general tienen ese tono amarillo, ¿no? Un poco amarillenta, ¿no? Tienen un aspecto grasiento, dicen un aspecto graso, amarillento. Y es obvio que por ser una dermatitis también hay un componente inflamatorio en la piel. Entonces, ¿cómo se va eso? Con el eritema. Entonces, vamos a ver una piel eritematosa. Una piel congestiva, ¿no? Una piel congestiva, una piel roja, eritematosa. Y sobre esa piel, que puede ser, si es que no hay un gran proceso inflamatorio, pues va a ser macular. O sea, va a haber solamente eritema, plano totalmente.
Pero si el componente inflamatorio sí es un poco mayor, o sea, va a ser un poquito más intensidad, entonces de repente ya no solamente vamos a encontrar mácula, vas a pasar tu dedo por ahí y vas a encontrar una placa. Entonces podemos encontrar pápulas, podemos encontrar placas, y obvio que en la superficie, tanto de mácula, pápula, placa, vamos a encontrar las famosas escamas, ¿no? Estas escamas de aspecto grasiento, amarillento, que por lo general son escamas finas, pero a veces, dependiendo mucho del componente inflamatorio, pueden hacerse no tanto gruesas, sino que tener más escamas y hacerse un poco más compactas. ¿Qué es lo que estamos viendo acá, no? Mayores descamación y mayor compactación de escamas. Entonces acá vemos justo en el ala nasal, acá tenemos el surco nasogeniano, que es un lugar de ubicación, digamos, frecuente en esta patología. Como pueden ver, hay compromiso a nivel de cara, también obvio que hay compromiso a nivel de piel cabelluda, ¿no? Y partes del tórax. Entonces vamos a ver que hay una zona muy del centro de la cara afectada. Entonces, surco nasogeniano, en el entrecejo, sí pueden ver las escamas acá, en el entrecejo, entre las dos cejas. Acá adelante, preauricular, ¿no? Atrás, retroauricular, también podemos encontrar. Claro, este paciente tiene una afectación, digamos, un poquito mayor, ¿no? Está más afectado, entonces vamos a ver que no está en centro facial, sino prácticamente está un poco más difuso en el rostro, ¿no? Tiene más compromiso, no difuso. Pues puede suceder también con la dermatitis seborreica. Acá tenemos un collage de fotos, podemos ver acá, ¿no? Lactantes, ¿no? Un lactante con cabello, otro lactante que de repente tiene poco cabello. Pues, pero vamos a ver esas escamas nuevamente. Recordemos las escamas del inicio. Otra vez escamas, ¿no? Finas, a veces abundantes, un poco compactadas, de aspecto amarillento, ¿no? Aspecto grasiento. Así se describe, ¿no? Con esta patología, con esta entidad. En los lactantes, por lo general, como pueden ver, es más de zona de cuero cabelludo, ¿no? Es la famosa costra láctea, así se llama, ¿no? Costra láctea. Y eso es lo que estamos viendo en ellos, ¿no? Sobre todo en los primeros meses de vida, ¿no? 3 meses de vida. Y en los adultos, que es el que ustedes ven acá, son muy centrales, muy centrofaciales, surco nasogeniano, en este caso era el bigote, era de la barba. También en la frente podemos encontrar. Como ustedes han visto en la primera imagen, y estamos viendo acá un varón, normalmente dermatitis seborreica es ligeramente más frecuente en varones que en mujeres. ¿Sí? Es más común en mujeres que en varones. Afecta desde la adolescencia prácticamente a todos los adultos jóvenes y algunos adultos de mediana edad. El rango que se habla va entre los 20 y 50 años de edad, ¿no? En el caso de adultos. La incidencia, ¿cuánto de la población puede estar afectada? Un poquito más que psoriasis, entre el 2 a 5% aproximadamente. Y dentro de la etopatogenia de la dermatitis seborreica, el que se le involucra, o la hipótesis más aceptada, es la presencia de la famosa malacesia, ¿no? Tanto furfur como puede ser malacesia globosa. Ahí está la famosa costra láctea, nuevamente, miren las escamas amarillentas, aspecto graso, amarillento, en piel cabelluda, en forma difusa. Tratamiento específico, ninguno. Muchas veces utilizamos algún tipo de aceite tópico, hidratante, nada más, ¿no? No buscamos desprender, no utilizamos queratolíticos. En un adulto sí, pero en un niño pequeño no, lo evitamos. Porque también esto se va a autolimitar, no es que va a estar por mucho tiempo, no, se autolimitan en los siguientes meses diagnosticados. Miren, es raro ver un dermatitis seborreica afectando zonas interficinosas, en población adulta es raro, en población infantil se puede ver. Entonces vemos, y puede confundirte mucho con una dermatitis atópica, ¿no? Porque las dermatitis atópicas son flexurales, también hay una afinidad por la flexura, entonces nos puede confundir. Entonces está dentro del diagnóstico diferencial. Y aquí tengo una fase subaguda, porque vemos eritema y vemos escama. Ya desde que vemos escamitas por aquí, ¿no? Y no se le ve tampoco tan rojo, tan eritematoso. Más intermedio, una fase más intermedia en el caso de esta dermatitis seborreica con compromiso de flexura. Clásico compromiso en entrecejo, ¿no? Entre las cejas, escamas. Cuando uno encuentra esas escamas entre cejas, pues tu primera posibilidad siempre va a ser dermatitis seborreica. Dermatitis seborreica, pues el síntoma, pueden presentar síntomas, sí, pueden presentar prurito, pero no es un prurito intenso, ¿no? Más intenso es el de la dermatitis atópica, pero sí también presentan prurito. Son pacientes a veces que también tienen antecedentes familiares, ¿ah? Entonces, ellos pueden tener antecedentes, alguien más en la familia que tiene este problema, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama estado seborreico. Ahora, no se sabe el por qué. En el caso de dermatitis seborreica se ve que los pacientes que tienen problemas neurológicos o trastornos neurológicos como los Parkinson, ¿no? Parálisis facial,
pacientes, por ejemplo, con Alzheimer, ¿no? Tienen, desarrollan con mayor facilidad estos cuadros de dermatitis seborreica. En la imagen lo que están observando es una región external, ¿no? Tórax. En la parte anterior también se puede producir dermatitis seborreica y dan estas formas que a veces medias circulares, ¿no? Anulares, perdón, anulares, que pueden simular, ¿no? Una tinea corporis, pero la localización es lo que manda. Si está en la región externar o en la región interescapular, bien difícil que sea una tiña. Lo más probable es que sea una dermatitis seborreica. Aquí también se ven toras, ¿no? Muy bien, y en cuero cabelludo, pues la clásica presentación, por lo general son escamas finas, pero a veces pueden haber mucha descamación y pueden compactarse las escamas y dar este aspecto, ¿sí? Dar este aspecto que se ha llamado, que imita una tiña, sin serlo. Entonces le dice falsa tiña amentácea, o amantácea, ¿no? Falsa tiña amentácea. Falsa tiña porque no es tiña, ¿no? Aparente ser tiña, ¿no? Estas escamas muy compactadas, como que están todas muy adheridas al pelo del paciente. El tratamiento con estos pacientes, pues por ser una entidad, ¿no? Una dermatosis inflamatoria, pues es obvio que tenemos que desinflamarla, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos? Dentro de la sala de tratamiento, pues corticoides, ¿no? Sino que en las zonas pilosas va a ser una forma el tratamiento. En las zonas pilosas, por lo general, son corticoides en loción, mientras que en el cuerpo son corticoides en crema. Corticoides que podemos utilizar, por ejemplo, en loción viene mometasona, en el cuero cabelludo podemos utilizarlo. En el cuerpo también hay una mometasona, pero en crema. Champús, sí, champús que tengan queratolíticos, algunos champús que tengan antimicóticos y también al mismo tiempo tengan queratolíticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría tener pitirinato de zinc, que es un principio principio activo que tiene un efecto sobre las levaduras, sobre todo, ¿no? Porque la hipótesis más aceptada es que la dermatitis seborreica es una reacción de hipersensibilidad a la presencia de malacesia, ¿sí? A la presencia de malacesia. No es que la malacesia directamente esté causando el problema, sino es una reacción de nuestro cuerpo o del cuerpo del paciente hacia la presencia de malacesia. Entonces se produce un gran componente inflamatorio y que va a llevar a todo esto que estamos observando. Por eso es que utilizamos champú antimicótico, pues, porque disminuye la población de malacesia. Ketoconazol en champú, por ejemplo, también se puede utilizar. Disminuye la población de malacesia. Al disminuir la población de malacesia, disminuye la reacción de hipersensibilidad. Por lo tanto, la sintomatología y la sinología van a ir mejorando. ¿Qué más se puede utilizar? Bueno, los corticoides ya les mencioné. En cara también, corticoides de baja potencia o tacrolimus, ¿no? También se puede utilizar. Y a veces también utilizamos antimicóticos tópicos, ¿no? Tanto en cara como en el tórax, que aparecieran en el tórax. Porque otra vez, o sea, el antimicótico tópico pues disminuye la población de malacesia y por ende disminuye la reacción de hipersensibilidad. Otros medicamentos que se pueden utilizar, isotretinoína. Es un medicamento que también lo utilizamos en acné, ¿no? Pero tiene un gran resultado en el caso de dermatitis seborreica. Muy bien, preguntas de dermatitis seborreica o si no ya pasamos con líquido ciclo crónico. ¿Preguntas, dudas? ¿Cómo al menos en el caso de una dermatitis seborreica facial con una psoriasis facial, ¿cómo lo diferenciamos? Normalmente las psoriasis tienen mayor intensidad de inflamación. Normalmente esas sí son placas, siempre son placas. Siempre son placas. Hay una variante de psoriasis llamada sebopsoriasis. Es una variante rara, poco frecuente. Así se llama, sebopsoriasis. ¿Por qué? Porque justo en las zonas donde uno normalmente espera encontrar la dermatitis seborreica vas a encontrar estas lesiones. Es rarísima, es infrecuente. A tal punto infrecuente es que cuando tú ves un paciente con las lesiones en centro facial, así como lo han visto, lo primero que tienes que pensar es en dermatitis seborreica. Primero piensas en lo más frecuente, ¿eh? No es al revés, ¿eh? Después piensas en lo infrecuente. Y normalmente cuando psoriasis afecta cara, normalmente es más placa, tiene un componente más inflamatorio. Es como en el cuero cabelludo. En el cuero cabelludo las lesiones de psoriasis son más inflamatorias y tienen una ubicación clásica que es en la zona temporal y occipital, son temporoccipitales. Mientras en cambio, por lo general, en dermatitis seborreica es más parietal, más en la coronilla, más arriba, dice, ¿no? Es más difusa. Las escamas también son más finas. La escama en dermatitis seborreica es más finita. Y tiene ese color amarillito que ustedes han visto, ¿no? Un poquito amarillito, pálido, un amarillito más intenso, pero tiene esa característica la escama. Es más finita y tiene un aspecto graso. Salvo falsa tiña mantasea, ¿no? Que es otra cosa.
En cambio, las escamas del psoriasis es una escama más blanco plateado. O sea, primero de que son placas, porque tienen un mayor componente inflamatorio, mayor infiltración. Segundo, que las escamas que están en la superficie no son amarillitas ni finas, no, son gruesas, son blanco plateadas. Esa es la diferencia, ¿no? Y si aún así tuvieras duda, pues ahí tendrías que recurrir ya a la biopsia, ¿no? Pero es raro, ¿ah? Es raro. Normalmente, como le repito, una lesión es así en cara, con esas escamas, centro facial, supranosogeniano, en el entrecejo, puede ser preauricular, retroauricular, es más terreno de dermatitis seborreica. Muy bien, vamos al líquen simple crónico. Bueno, ya esto se nos hace más sencillo porque cuando estuvimos hablando de las otras entidades de dermatitis atópica, perdón, hablamos de liquenificación. Y también cuando estuvimos hablando de dermatitis de contacto, tanto irritativa como alérgica, también hemos mencionado la palabra liquenificación. Entonces, facilito, este es sencillísimo. Entonces, para hablar de líquen simple crónico, tiene que haber liquenificación. Si no hay liquenificación, no hay líquen simple crónico. ¿Ah? Entonces, esa es la condición, ¿sí? La condición. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta imagen? Otra vez, como ya sus compañeras en su momento, ¿no? Lo mencionó y también mencionamos y revisamos la parte. Otra vez, miren, engrosamiento en la piel. Esta es una piel engrosada. Es una piel que presenta cambios de coloración, ¿sí? Porque si yo comparo, miren acá, miren el dorso de esta zona, acá el dorso, y lo comparo con esta zona afectada, es obvio que hay cambios de coloración. Entonces está más oscurito, ¿no? Entonces hay una hipercromía, una hiperpigmentación. Hay un engrosamiento, otra vez, si yo comparo aquí la piel sana de este cuadradito y lo comparo acá, no, está grueso. Y hay engrosamiento, y miren el famoso cuadriculado de la piel. ¿Ah? Acá está el cuadriculado. Se observa, se visualiza. Y acá, ¿por qué no? Porque la piel no está gruesa, por eso no se visualiza. Y miren, y hay escoriaciones también, ¿no? Siempre que encuentren líquen simple crónico van a encontrar escoriaciones. La mayoría de las veces encuentran escoriaciones. Este es un antes del tratamiento. Miren cómo se ve la lesión, toda escamosa, gruesa, liquenificada, antes de, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no se ve mucho, aunque sí, se hay acá un poquito de escoriación, pero el síntoma principal en líquen simple crónico es el prurito. Entonces, en el líquen simple crónico tiene que haber prurito. Así como tiene que haber liquenificación, tiene que haber prurito, porque recuerden que la liquenificación, nuevamente le repito, es consecuencia del rascado crónico de la piel. Y el rascado crónico es por prurito, ¿sí? Nadie se rasca si no le pica. ¿A quiénes afecta más? Adultos, ¿sí? Adultos jóvenes, adultos sobre todo de mediana edad afecta, ¿no? Y algunos adultos jóvenes. Rango de afectación entre los 30 y 50 años, aproximadamente. Entonces, adultos jóvenes junto con algunos adultos de mediana edad. Aquí en el líquen simple crónico también se cumple algo que se llama el famoso círculo vicioso del rascado prurito. Si algo me pica, me lo rasco, ¿no? Y si me lo rasco, miren lo que le haces a la piel, ¿eh? Traumatiza la piel, fricciona la piel, entonces se produce mayor componente inflamatorio. Mayor inflamación, perdón, mayor prurito, mayor rascado. Mayor rascado, mayor inflamación, mayor prurito. Entonces es un círculo vicioso que no sale de ese círculo vicioso. ¿Cómo lo rompes? No rascando. Pero es bien difícil que un paciente te cumpla no rascar. Bien difícil, ¿no? Le vas a decir 1000 veces que no rasque, 1000 veces no lo va a hacer. A salvo honrosas excepciones. Sí existe también pacientes que pues son disciplinados, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría, tú le dices que no lo rasque y lo van a rascar. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso? Entonces tenemos que disminuir el prurito, ¿no? Si disminuye el prurito, disminuye el rascado. Si disminuye el rascado, disminuye la inflamación y por ende también disminuye el prurito. Y cada vez pica menos, pica menos, pica menos hasta que se autoriza. ¿Y con qué lo disminuimos el prurito? Varias formas. Primero, antihistamínicos. No le quitas el prurito, le disminuyes. ¿Qué más, doctor? Tenemos que actuar sobre la inflamación, ¿no? Porque esto es una piel inflamada. ¿Cómo les inflamamos? Con corticoides. ¿Qué tipo de corticoides? Depende, pues. En este caso, que ustedes están viendo, alta potencia. Clobetasol. Doctor, de repente no está tan liquenificado, entonces un corticoide de buena potencia. Pero por lo general, como ustedes verán, los pacientes llegan en este estado, así que utilizamos corticoides de alta potencia. El antes, ya la vieron, este es el después. ¿Se dan cuenta? Miren, van mejorando, van desapareciendo las escamas, menos componente inflamatorio, la lesión se va reduciendo, ¿no? Cada vez va involucionando.
Acá, esta es una de las zonas también bastante frecuentes de liquenificación. Nuca, región posterior de cuello. Y otra vez vemos, miren, escoriaciones, ¿no? Signos de rascado. Miren cómo está gruesa la piel, ¿no? Miren cómo se marca el cuadriculado de la piel, ¿no? Eso es liquenificación. Entonces, cuando ven esto, líquen hipercrónico. Facilito. Líquen hipercrónico en pieles morenas, en pieles oscuras, fototipo 5, fototipo 6. Un poquito, ¿no? Un poquito que te cuesta llegar al diagnóstico, ¿no? Te confundes si no estás acostumbrado a ver piel oscura. Otra vez liquenificación para que se siga grabando. Miren el engrosamiento, el cambio de coloración, ¿no? Aumento del cuadriculado. Liquenificación. ¿Eh? Y aquí ya para estar cerrando líquen simple crónico, miren esto. Otra vez, ¿no? Bien un cambio de coloración, una piel engrosada, cuadriculado, aumento del cuadriculado de la piel, zona de escoriación. ¿Ah? Acá está la zona de escoriación, pero vemos lesiones hipo, ¿no? O crómicas o hipocrómicas. Eso puede notar. Recuerden que estos pacientes son recurrentes, ¿sí? Es recurrente. Entonces, el manejo es largo, el manejo es larga data, largo tiempo. Entonces, por lo general utilizamos corticoides de alta potencia. Y los corticoides de alta potencia tienen una cosa que puede producir hipopigmentación, ¿no? Hipopigmentación por corticoide. Y eso es lo que estamos viendo acá. Estas zonas acrómicas son por el uso crónico de corticoides de alta potencia. ¿Sí? Por corticoides de alta potencia. Entonces se pueden producir esta situación, ¿no? Entonces, ¿y dónde se ubican estas lesiones? Los líquenes ciclocrónicos. Miren, acá, tobillo. Esta es una zona, tobillos. Cuero cabelludo, zona occipital, y como ustedes han visto atrás en la nuca, es otro clásico, ¿no? Región posterior del cuello. En las superficies tensoras también, en superficies tensoras de extremidades se puede. En la región anogenital, ¿sí? Anogenital. En los varones inclusive puede haber liquenificación en la piel escrotal, ¿no? En la bolsa escrotal, en la piel escrotal. Diagnósticos diferenciales, psoriasis, pues, líquen plano, ¿no? Dermatitis de contacto, dependiendo mucho de la lesión, algunos los confunden con cierta contilla. Miren, mientras que no rompamos el círculo que les mencioné, el círculo vicioso del prurito rascado, pues el paciente siempre va a estar ahí. Aquí no es una cuestión de medicamentos, que un corticoide mejor que el otro, si utilizamos un inmunosupresor, no. El líquen simple crónico, aparte de las indicaciones, aparte de la receta que uno dé, el paciente tiene que cumplir una gran parte que a él le corresponde, que es disminuir el rascado. El paciente tiene que saber que mientras que él no ponga su parte, o sea, mientras que él siga rascando, este proceso tiende siempre a la cronicidad. Y estamos hablando de muchos años. O sea, yo tengo pacientes de décadas con liquesis crónico. Pero es porque ellos solamente depositan el tratamiento pues, en el medicamento, y no es así. El tratamiento no solamente es medicamento, no solamente es receta, sino también son medidas, pues, ¿no? Ciertas medidas higiénicas, dietéticas, ¿se acuerdan, no? Cierta disciplina que se le exige al paciente. Igual como un diabético le dice, ¿sabe qué? Este tipo de dieta tiene que usted practicarla, pues, ¿no? Respetar la dieta. La gran mayoría no lo hace. Igual es en el cuestión del líquido crónico. Lo que más se les indica a ellos es evitar rascado, pero la gran mayoría no lo hace. Entonces, mientras que estén en ese círculo vicioso, pues la respuesta va a ser pobre. Muy bien, seguimos. Con uno clásico de clásicos, se puede ver mucho en pacientes adultos mayores, en climas secos. De repente, si ustedes están en Chota, en Cutervo, pueden llegar a verlo, ¿no? Entonces, en climas fríos, en climas secos como nuestra sierra, y en paciente geronte, ¿no? Paciente geriátrico, en paciente mayor, se puede ver este tipo de dermatosis, ¿no? Y obvio que si estamos en este grupo de las inflamatorias, todo lo que esté inflamado pica. Entonces también esta pica, ¿ya? Pica también. El síntoma principal es la picazón, el prurito. Frecuente en edad avanzada, en invierno, en climas secos, ¿no? Climas de baja humedad. En nuestro cuerpo, la zona más seca son las extremidades. Por lo tanto, donde más vamos a ver estas lesiones son extremidades, tanto superiores como inferiores. Inferiores va la cabeza. ¿Y qué vamos a encontrar? Miren esto, es una superficie agrietada, ¿no? ¿Sí? Es un agrietamiento, pues se queda probablemente en un fondo de río, en un fondo de lago, ¿no? Acá vemos, mira, el agrietamiento, así se ve la piel, agrietada, fisurada. Es una piel agrietada, fisurada. En extremidades, por lo general, se localiza. Y también pasa, por ser una inflamación de la piel, pasa por una fase aguda, por una fase subaguda y por una fase crónica. Entonces, miren, esta fase aguda, por ejemplo, la que están viendo es un eczema craquelé
o dermatitis estetóxica, como le quieran llamar, yo lo conozco más como eczema craquelé, entonces, porque es piel craqueleada, ¿no? Esa forma que tiene la superficie. Entonces vamos a ver, por ejemplo, esta es fase aguda, miren, de un eczema craquelé. La fase aguda es húmeda, congestiva, ¿no? Exudativa. Miren cómo está. Hay eritema, ¿no? Hay exudación. En este caso no son pústulas, son vesículas. O las fisuras mismas también, a través de la fisura puede haber exudación. Entonces en las costras puede haber costras séricas. Ya no melicéricas, no confundir, sino son estas cosas un poquito más claritas, ¿no? Costras séricas. Va a haber exudación, va a haber vesiculación. Y es obvio que esto pica un montón, pues, porque la piel está inflamada. Cuando ya pasan el tiempo, el paciente continúa, entonces ya pasas una fase crónica. Entonces miren la fase. Pasa una fase diferente, una fase distinta, una fase más seca. Y es importante saber reconocer las fases de las eczemas, de los eczemas en general. Porque en las fases agudas, por lo general, utilizamos, si vamos a utilizar un corticoide, normalmente son lociones o espumas. Estamos, lociones o espumas. El vehículo también es importante. Lociones, espumas. Si es una fase subaguda, también podemos utilizar lociones, pero más utilizamos cremas. Una fase intermedia es crema. Y una fase seca, donde hay piel liquenificada, ungüento. Estamos, ungüento. Por ejemplo, líquen simple crónico, ungüento. El corticoide tiene que estar en ungüento para que tenga un mayor efecto. Otra vez, miren, los procesos inflamatorios en piel son bilaterales, tienen bilateralidad. Simétricos bilaterales. Exudativo, fase húmeda, ¿no? Fase aguda. Y esta es una fase que va pasando a la otra, ya no está tan roja. Preguntas. Porque aquí terminamos la clase. ¿Preguntas? Ninguna. Muy bien, pues. Si no hay preguntas, muy bien, doctores. Espero que la tarde les haya sido provechosa. He tratado en lo posible hacer más una revisión de imágenes, de fotos, poner menos texto. Está todo está en revisar, ¿no? Yo sé que han revisado antes de esta clase, y ni bien termina la clase también, les invito a seguir revisando. Vuelvan a revisar nuevamente todo lo que han visto. Ahorita, inmediatamente, ni bien termina la clase, ¿no? No dejen todo para el día siguiente, ¿no? Muy bien. Pasen muy buenas tardes. Voy a dejar de compartir mi diapositiva. Vamos a detener la grabación. Recording stopped. Muy bien. Mira, doctores, eso sería todo por hoy. Antes de retirarse, pongan presente, vayan poniendo presente. Antes de retirarse, por favor, pongan presente. Por si acaso.